Bienvenidos al Refugio, un nuevo programa. Además, me encantan estos programas. Sabéis que los que presento yo, no es por desmerecer a mi gran compañera, pero los que presento yo tienen otro matiz, tienen un toquecito. Y además vamos a repetir ese pedazo de programa, bueno, digamos que es la segunda parte de ese pedazo de programa que tuvimos hablando sobre música, sobre rock and roll, y quien no le gusta el rock and roll es un moñas. Tenemos aquí a mi izquierda, por favor, a Gonzalo Rodríguez. Bueno, pues encantado de volver a hablar de rock duro y heavy metal. Si no te gusta el rock duro y el heavy metal, eres un moñas, lárgate de aquí. Y aquí venimos a reivindicar las verdades del rock. Search and Destroy, Born to Kill. Busca y destruye, nacido para matar. Ese es el concepto del rock, ¿vale? Born to Kill. Si no eres auténtico, a la mierda. Si no crees en ti mismo, a la mierda. Si no vas a por todas, a la mierda. Born to Kill, Search and Destroy, a esto hemos venido. Y fijaos que tengo aquí unas revistillas, luego las vamos a comentar, es el Popular 1, quiero hacer un homenaje a esta revista, es la mejor revista que puedes leer en tu vida para informarte sobre temas de cultura rock, fijaos, desde los años 70. Yo la llevo comprando casi 30 años, tengo en mi casa cajas y cajas de Populares 1, y siempre digo que al final, aunque suene un poco loco, la máxima influencia que he tenido en mi vida ha sido Julius Evola y el maldito Popular 1. Madre mía, macho, aquí se va a convertir en el eslogan del programa, tío. Si no te gusta el rock, eres un moñas, tío, me parece brutal. Teníamos que ponerlo aquí de alguna forma. Bueno, y a mi derecha tenemos a Rubber Sonic. Sí, por favor. Nuevo nombre, ¿no? Decir, sí. ¿Qué es Rubber Sonic? Cuéntanos. Mira, Rubber Sonic, bueno, muy buenas a todos. Sí. Encantado de estar otra vez aquí en este programón, El Refugio, y bueno, para repetir hacer una segunda parte, ¿no? Para hablar de música y de la verdad con mayúsculas, como resaltaba muy bien Gonzalo. Y nada, Rubber Sonic es como mi alter ego musical. Yo soy Juan Andrés Rubert, el que cuenta las noticias en libertad, para los que nos sigan habitualmente en el canal. Aquí no eres así. Aquí soy Rubber Sonic, más Rubber Sonic, ¿no? Y nada, pues he decidido, por si, como hay pocos canales ya de YouTube, pues empezar otra vez con la matraca, ¿no? Y bueno, simplemente pues es el espacio donde vuelco todas mis emociones musicales, ¿no? Y ya, bueno, he puesto en marcha un programa que se llama Hotel Estéreo. Hotel Estéreo, bonito, sí. Bonito, entonces, pues bueno, un espacio, pues los hoteles son lugares de paso donde la gente, pues gentes diferentes, pues van dejando su huella. Y bueno, quería hacer un espacio en el que pudiéramos analizar, pues con calma, con sosiego la música, porque precisamente además que lo hablaremos en este programa, la música se consume de una manera muy distinta como se consumía antes, ¿no? Entonces, se trata de analizar, de descubrir discos, portadas, artistas, esas canciones que nos marcaron en un momento determinado, y porque hay que reivindicar las novedades, conciertos, en fin. O sea, un programa que me ha inspirado mucho también en las buenas cosas que se hacían en la MTV, y digo, oye, pues ¿por qué no hacer una cosa así? Entonces, Hotel Estéreo, que de momento está teniendo buena acogida, bien. Así que ya sabéis, tenéis que suscribiros también a ese canal y a dar mucha caña, rock and roll, tío. Oye, me gusta mucho este tema que acabas de sacar. ¿Qué opinas tú sobre lo que acaba de decir? ¿Qué son reivindicar estas canciones? ¿Tú crees que la gente que nunca ha escuchado discos como estos o canciones como estas, ¿crees que pueden sentir lo mismo que sentiste tú la primera vez que lo escuchaste? A ver, el rock no ha dicho su última palabra. Vale. Es verdad que a día de hoy está alicaído y ha sido sacado de la ecuación. Y ni siquiera, por decirlo así, vive ya en el ámbito underground, que es su verdadera matriz, su verdadero origen, sino que parece que es cosa como, bueno, pues del pasado, para gente que ya tiene una edad. Y cierto es que quien no haya conectado con los Kiss, con Red Hot Chili Pepper, con Led Zeppelin o con Motorhead en los años de formación, va a ser difícil que lo haga ahora. Entonces, quizás hay una generación ya de personas que no terminan de conectar con ese Born to Kill, Search and Destroy, nacido para matar, si no te gusta el rock, eres un moñas, vete a la mierda. Quizás ya no pueden llegar a eso. Pero, rock no ha dicho su última palabra, porque yo considero que es arte con mayúsculas. Es arte de verdad. Y además es arte para la época loca del Kali Yuga, de la Edad del Hierro, de los tiempos de oscuridad babilónica en lo que vivimos, donde pareciera que solo te queda convertir esa oscuridad en oportunidad. Solo te queda convertir al tigre en tu montadura, ¿no? Entonces yo creo que en el rock hay eso. Y por eso digo que el rock no ha dicho su última palabra. Es posible que ahora esté en ciclo crepuscular, que esté recogido en su medianoche, pero surgirá una generación que redescubrirá la verdad feroz, con garras y colmillos que tiene el rock and roll. Y entonces veremos a ver qué pasa. Yo considero que todavía hay una oportunidad para que la cultura rock vuelva a incendiar el alma de la gente joven. Y bueno, pues entonces
entremos con alegría en la medianoche del mundo al ritmo de los Stooges. Ya está. Muy bien. No está mal, ¿eh? No está mal. A ver, yo no creo que se haya dejado, no quiero tampoco pecar de pesimista, yo no creo que se haya dejado de hacer buena música. El problema es que hay tanto ahora mismo y bueno, que el rock dejó de estar en el mainstream hace ya unos cuantos años. Luego, si queréis, repasamos también cuando se jodió el Perú, ¿no? O sea, aquí, vale. ¿En qué momento, no? Esto saltó por los aires y ya dejó el rock de interesar, digamos, a la gente joven. Creo que hay todavía exponentes que se les puede sacar partido a día de hoy. Podemos hablar de Youngblood, por ejemplo, que no sé si lo habéis podido escuchar, apadrinado por el propio Ozzy Osbourne. O sea que si ya Ozzy Osbourne lo reconoció en vida, lo podemos tener en cuenta. Que bueno, quizá puede tener esa parte comercial, ¿no? Pero es que también hace falta que el rock vuelva al mainstream. Hace falta tener esos iconos, ¿no? Que vistan como vestían pues, los Led Zeppelin en los años 70, en esos conciertos gigantescos en el Madison Square Garden, ¿no? Toda esa estética, pues hay que sacarla a relucir otra vez. Yo es que también hay un punto en el que la gente que ha descubierto, o sea, que descubre el rock, que nos gusta el rock y tal, hemos vivido un poco con ello, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es la música que se escuchaba en la radio, los videoclips que veíamos por la televisión y tal. O sea, o lo que te ponían tus padres, por ejemplo. O lo que te ponían tus padres. Es decir, que formaban un poco parte de tu cultura también. Ahora es que la cultura musical me refiero, no va por ese camino, va por otro camino distinto. Pero, ¿crees que en realidad, viéndolo desde otra perspectiva, ¿crees que en realidad ha cambiado mucho? Porque, bueno, al fin y al cabo, nosotros escuchábamos lo que había y ahora se escucha un poco también lo que hay. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ya, lo que pasa es que hay una diferencia grandísima en que Lou Reed publique el Rock and Roll Animal o que los Kiss peguen el pelotazo en América con Destroyer y canción God of Thunder. Una diferencia muy grande en eso al maldito Bad Bunny que no vale ni para tomar por culo. No canta una mierda, no canta una mierda, no baila una mierda, su música es basura. Entonces, creo que hay que hablar claro. Hay que hablar claro, o sea, Born to Kill, Search and Destroy, y no a la mierda. Sí, no eres un moña. Entonces, de verdad que yo entiendo lo que estás diciendo. El rock tenía una parte mainstream, eso es, que llegabas a él por la televisión y entonces te veías en un programa de televisión a Obús. O sea, en el 1, 2, 3 salía Obús, por ejemplo, ¿verdad? Sí, eso es. Sí, o sea, sí, pero siempre hay un nivel underground. Vale, ¿qué punto de producto tiene y qué punto de underground? Porque hoy en día, Bad Bunny se le llama urbano. O sea, que es un poco se le llama urbano como se le puede haber llamado, yo qué sé, Bad Bunny. el tonto de Bad Bunny también se le puede haber llamado. Entonces, mirad, yo pienso... Oye, más amor y medio sodio. No. Paz y amor. Como decía Jorge Martínez, cantante de Los Ilegales, si no hay odio, no hay rock and roll. Bien, coño, bien. Si no hay odio, no hay rock and roll. Me encanta esta película. El rock es una señal sonora y electrónica que induce a la violencia. Dicho por Jorge Martínez. El rock es una señal sonora y electrónica que induce a la violencia. Entonces, a donde quiero llegar es que productos como Bad Bunny o como la Taylor Swift, esta superpetarda estadounidense, todo esto es puro marketing. Es decir, están construidos por la industria. Y me parece perfecto. Eso siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero el rock tenía una raíz underground. Y esa raíz underground tiene que ver con ese Born to Kill que canta ahora Social Distortion, Mike Inez, con ese Born to Kill, con ese Search and Destroy de los Stooges, Raw Power, poder crudo. El Raw Power, dice, soy un guepardo callejero con las manos llenas de nitroglicerina. Hostia, tío, entonces, vaya palabras. Give me danger. Vaya palabras en una sola frase. Pops, ¿no? En Raw Power. Entonces, a donde quiero llegar es que el rock tiene una raíz underground en el sentido de esta música te impide ser un pequeño burgués emasculado. Bien. Esta música está llamada a despertar en ti garras y colmillos y una especie de orgullo, de clavar tu bandera en el centro del mundo y decir, me la suda. Yo voy con lo que soy hasta la muerte, hasta el final, y miro de frente a la vida. Entonces, todo esto es el meollo, la raíz originaria, ¿no? de la cultura rock. Bien, pues yo considero que esa raíz está en la música, está en la música rock, no puede desaparecer porque están las canciones, están los discos. Y más allá de que nosotros pudiéramos recibir el rock en su faceta mainstream, esa raíz nunca la perdió. De hecho, pensemos, por ejemplo, como el propio Ozzy Osbourne, en los 80, pega el pelotazo en la escena hard rock americana, en la escena famosa hair metal. Motley Crue pega el pelotazo en la escena hard rock hair metal.
Eso no quita. Poison. Y eso no quita que Mötley Crüe tenga discazos y canciones, ¿no? O sea, Dr. Feelgood, Kickstart My Heart. Kickstart My Heart, qué tema. Pedazo de canción para decir, ok, voy a por todas. Me vas a tener que matar. Entonces, eso está ya en un disco que fue mainstream. Por eso digo que hay una diferencia muy grande entre la verdad con mayúsculas del rock, el underground del rock es esa raíz, su éxito en el mainstream, bienvenido sea Kiss, aquí los tenemos. Ajá. Es una banda que quiere pegar el pelotazo en el mainstream. Totalmente. Pero se saca un disco como Lick It Up, Ya. con unas guitarras feroces, y con una canción como Young and Wasted, joven y quemado, con Jen Simon cantando endemoniado, y pegan el pelotazo. Entonces, creo que en el rock se puede mantener la dignidad de una música feroz con garras y colmillos a pesar del mainstream. Mientras que las basurillas que vemos a día de hoy de la superpetarda Taylor Swift o del super inútil de Bad Bunny que no canta una mierda, coño. Es que ni siquiera canta con furia punk. ¿Verdad? No, claro, no es Henry si al Rollins, menos hubiera endemoniado, ¿no? Rise above, we're gonna rise above. Vicious, no, ni siquiera. Entonces, frente a esa mierda, pues hay que sacar la bandera del rock duro y decir, iros todos bueno, no tenéis que iros, Born to Kill. Fíjate, yo cuando estabas mencionando a Bad Bunny y estaban todos que no cagaban cuando la Super Bowl y demás, me acordé de cuando actuó Tom Petty con los Heartbreakers en el año 2008. Hace casi ya 20 años. Y me volví a ver, cuando estaba todo el mundo ahí dando la matraca con Bad Bunny, me volví a ver esa actuación que yo la recomiendo encarecidamente, para que la veáis todos, porque eran, fijaos, la Super Bowl, que es como el máximo exponente de lo comercial, mercadotecnia, etcétera. Y ahí simplemente había una banda de 4 o 5 tíos con sus guitarras y su batería tocando rock and roll. Y conquistaron el estadio. Y fue una maravilla escuchar a Tom Petty, que además Tom Petty es uno de mis artistas favoritos, aúna todo la cultura estadounidense del rock and roll, también las residencias que tuvieron en el Fillmore, unos conciertos espectaculares tocando el blues y el rock and roll desde los años 50 hasta aquel momento, hasta el año 97. Y esa actuación en la Super Bowl, yo dije, es que el rock and roll tiene algo que muy pocos estilos tienen, que es autenticidad. Es muy auténtico, pese a poder estar en esa línea más comercial, como podemos hablar de Mötley Crüe o Kiss en los años 80, tienen ese componente que, pese a todos los pelos cardados y demás, es auténtico. Mira, de hecho, fíjate que has dicho, el rock tiene un rasgo de autenticidad. Entonces, Tom Petty te toca en algo tan mainstream como la Super Bowl. Bien, pues cualquiera que conozca un poco el recorrido de Tom Petty sabe que es de una autenticidad total. O sea, está haciendo tradición rock americana con raíces, con una autenticidad y una lealtad a esa música que impresiona. Y a él le importa un bledo, tocará en la Super Bowl o donde haga falta. Sí. Pero no le puedes pedir que renuncies a su autenticidad. ¿No? Tiene la famosa canción I Won't Back Down, ¿no? ¿Cómo es? Sí, I Won't Back Down, sí. No daré la espalda, aunque me llevéis a las puertas del infierno, no podréis conmigo, dice la canción, ¿verdad? Algo así. Sí. Coño. Entonces, por eso creo que esa autenticidad, ¿no? Del Lemmy, de Motorhead, ¿no? Es el corazón mismo palpitante del rock y eso es inquebrantable. Y por eso digo que es un arte, es una verdad con mayúsculas y no ha dicho su última palabra. Porque a día de hoy, obviamente, ha pasado ya, por decirlo así, a las corrientes, ¿no? Más profundas, ¿no? De la cultura, semidesaparece, pero como tiene la verdad dentro, podrá volver a emerger. Mientras que las petardeces de un puro marketing que no tiene esas raíces, pues igual que vienen se van. Entonces, yo confío en que el rock vuelva a incendiar. Vuelva a poner el mundo, de hecho, no incendiado, más incendiado que nunca. Es curioso lo que has dicho porque a Bob Dylan, por ejemplo, sí que le acusaron de eso. Sí que le acusaron porque después de los Beatles, claro, él iba con su folk, ¿no? Con su guitarra acústica tal, cantando como podía y haciendo sus letras, que al fin y al cabo es de lo que va él. Cuando él empezó a meter guitarras eléctricas en Bueno, le dijeron de todo. De hecho, claro, esa anécdota además pasó a la historia, no sé si fue en el Royal Albert Hall o en Manchester, no me acuerdo, yo creo que fue en Londres, que a mitad concierto, además que ya fue luego el paradigma clásico de Bob Dylan de tocar una parte folk y luego ya pasársela a la guitarra eléctrica. En el momento en que cambió a la guitarra eléctrica hubo un tío que le gritó desde la tribuna, Judas, eres un Judas, y le dijo, no te creo. Y se giró, miró a la banda y dijo, tocad jodidamente fuerte. Y empezaron a interpretar Like a Rolling Stone. Y claro, ha existido siempre, ¿no? La gente que
que criticaba, ¿no?, a esos artistas por cambiar, ¿no?, por evolucionar y tal, bueno, pues fue una revolución lo que hizo Dylan. Lo que hay que entender es que Bob Dylan empieza como cantautor en la saga de Woody Guthrie, su primera canción, Song for Woody, ¿no?, el primer disco. Entonces él empieza como cantautor acústico y con armónica. Se le vincula al mismo tiempo a un momento cultural estadounidense de los años 60. Sí, canción protesta. Canción protesta, no sé, generación beat, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, él lo que pasa es que es capaz de salir de ahí, electrificarse y hacer, sin dejar de ser un songwriter, electrificarse y hacer rock. Y entonces, claro, pues el purista del folk, Judas, vete a la mierda, tío. Esto lo voy a enchufar a tope. Claro. Y además ese vídeo está. Meter, ¿no? Es que eso es además lo que dijo él. ¿Qué quieres que haga? Me estás contando. Es lo que hay. Viene los Beatles, viene toda esta peña de qué quieres que haga yo. Claro, y voy a seguir yo aquí con el folk, que es que sí, que está muy bien, que es estupendo. Que sigue siendo folk, al fin y al cabo. Pero el electrificado. En realidad no deja nunca de ser un songwriter. Claro. Pero es verdad que es capaz de hacer esa música incorporando las fórmulas de la cultura rock. Eso es. De la electrificación, de la batería, del solo, de que la canción o sea corta o se despliegue o se acelere y luego frene, yo qué sé. Eso es. Capaz de hacer. Sí. Y por eso saca ese discazo del Highway 61 Revisited en el 65. Fijaos qué año, ¿no? Y ahí es cuando decide Dylan pues cambiar, evolucionar, modernizar, si se le puede llamar así. Y bueno, un disco que está considerado pues de los mejores. Es acojonante porque Bob Dylan hablaba de los Beatles por eso, porque hay que electrificarse y tal. Y sin embargo, John Lennon y George Harrison, sobre todo, hablaban de Bob Dylan sobre las letras y tal. Dice, claro, con el que se conocieron. Y dijeron, coño, aquí hay que meterle aquí filosofía, hay que meterle rollo. Poquito, porque nuestras letras son una... Claro, todo es amor y demás, que está muy bien, porque está muy bien, claro, la primera etapa de los Beatles es un producto fiel de lo que era la época en ese momento, ¿no? Pues tenemos 15, 16 años, nena, te quiero, y vamos a dar una vuelta por ahí, ¿no? Y luego ya pues cambian ese sonido, que es increíble también los Beatles, como 9, 10 años, dices, estas personas son las mismas en 3, 4 años de diferencia. Pero es que de canción en canción parecen un grupo distinto. Estoy pensando que, fijaos, Bob Dylan en lo que respecta a las letras, pero Jimi Hendrix en lo que respecta al uso abusivo y al mismo tiempo, no sé, talentoso, ¿no?, del instrumento, ¿no?, genial, artístico del instrumento, permiten que, sin que el rock deje de ser también ligero, ¿verdad?, como las canciones de Jerry Lee Lewis, Jen Vincent o los Beatles, Little Richard, puede incorporar hay que escuchar la letra, hay algo ahí que escuchar. No es solo cómo lo dice, sino también lo que dice. Porque durante un momento, cuando se graba el rock de la cárcel, ¿verdad?, es casi más importante cómo se dice, la energía que transmites, que lo que estás diciendo, ¿no? Bien, pues con Bob Dylan aparece, la letra puede tener contenido y no deja de tenerla. Es decir, las letras de Dylan tienen contenido, pero las de Slayer, muchos años después, también. En otro sentido, ¿verdad? Sí. Pero a que las letras de Slayer las traduces y dices, ostras. Sí, aquí hay temas. Aquí hay tema, bien. Y luego Hendrix, donde se decía, bueno, pues esta es una música para bailar, vamos a bailar la música de los Beatles, vamos a bailar el rock. Y entonces Hendrix dice, no vas a poder bailar, tienes que mirar la guitarra y escucharla. Porque ahora se está haciendo virtuosismo con el instrumento. Entonces se puede decir que hay un momento en que desde dos lados, sin que la estructura básica de una música espontánea y juvenil desaparezca, se incorporan elementos de lirismo en las letras, que ya digo, la letra de Dylan hay que leerla, pero las de Slayer también. Y luego al mismo tiempo se incorporan elementos de desarrollo del instrumento, la batería, la guitarra, ¿no? El primer disco de Jimi Hendrix Experience solo son 3 tíos. Y están generando un musicón, bueno, Hendrix, ¿no? Tremendo, sí. Unos riffs. Entonces ya no es simplemente bailar y pasármelo bien, sino que tengo que dejarme arrastrar por la potencia de esa guitarra que me lleva a un sitio que ya no bailo, sino que como esa música se me mete dentro. Entonces yo creo que eso también enriqueció, a partir del 65, enriqueció el desarrollo posterior de la cultura rock. Oye, yo también quería deciros sobre Def Leppard, en los 90, que también les dijeron de todo, por cierto. Claro, porque empezaron a hacer cosas como grunge, ¿sabes? Y es muy curioso, porque claro, llegó Nirvana, se cargó a todos los Guitar Hero, todo el hair metal se fumó. Desapareció, de repente desapareció y nos quedamos con ese grunge, digamos que luego pasó a ser casi pop. Y de hecho, tanto es así que lo utilizaban como elemento los propios Def Leppard. Dijeron, vamos a utilizar el grunge como elemento para incorporarlo a nuestras composiciones y sonar un poco más así. Y de hecho es que cuando escuchas el disco dices,
No suenan... Es que ni son como antes, ni son grunge, ¿sabes? La cagaron. Sí. Sí, fueron oportunistas, ¿no? Querían subirse a la ola de, ¿no? Es cuando ves a una persona muy mayor querer adaptarse a algo muy joven, ¿no? Y decías, pues hombre, sí, no eran tan viejos los de Def Leppard en esa época, pero como, tío, no te pega hacer este tipo de música, ¿no? Se equivocaron muchas bandas que venían del hard rock finales de los 70 y sobre todo del éxito del hard rock en los 80. Yo creo que lo que a mí respecta es una de mis décadas favoritas, el hard rock ochentero americano, con esas bandas del pelo cardado y demás, incluso yo que sé, bueno, Big Vincent Invasion, un saludo a quien todavía le guste Big Vincent Invasion. Madre mía. Entonces, a donde voy es, todas estas bandas se van a la mierda porque acaban siendo ya puramente mainstream. Acaban convirtiéndose en un cliché de la MTV. Y entonces durante los 80 se ha ido generando lo que en principio llamaban rock alternativo, se ha ido generando una corriente de música pura, hecha con el corazón en la mano. Y entonces cuando aparecen, no ya Nirvana, sino fijaos Mad Honey que habían estado antes, los Melvins, después pega el pelotazo, Alice in Chains, Pearl Jam, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, son grupazos. Cantan con el corazón en la mano. Son canciones que se escriben desde las vísceras. A día de hoy lo puedes buscar en YouTube, tú pones Nirvana, el disco que quieras, la canción que quieras, y pones vocals only. Entonces te quitan todo lo que es los instrumentos y te dejan solo la voz de Kurt. Está cantada de la voz aislada de Kurt Cobain. O sea, Kurt, en lo que respecta a lo que él quería hacer, es un súper cantante. A lo mejor alguien te diría, ese tío no canta. Digo, cuidado. Él lo que te está queriendo es sacar desde el estómago rabia, frustración, odio. Entonces, alienación en una sociedad en la que no encaja. Y claro, eso no te digo ya el cantante de Alice in Chains. O sea, qué pedazo de cantante. Chris Cornell, Soundgarden. Entonces, claro, es normal que una música que se había convertido ya en un cliché, en una pegatina, ¿verdad? Que era el tramo final del hard rock 80s, del heavy metal, bueno, que saltara por los aires cuando llegó no solo el auge del grunge, sino también el auge del metal extremo. Recordar Pantera. Correcto, el Cowboys from Hell sale en esa época. En el momento en que Pantera pega el pelotazo... ¿Y qué cantante tiene? ¿Dónde vas de mero hard rock tipo Def Leppard? No tienes lugar. No. Entonces, estas bandas no supieron adaptarse e hicieron errores, que es, pretendo hacerme grunge. No, tío, no puedes pretender hacerte grunge. O sea, o de verdad has sido el marginado del instituto y estás cargado de frustración y rabia, y además has estado mamando el punk y el hardcore, que es de donde vienen ellos. Sí, del punk, claro. No de escuchar, por ejemplo, Black Flag y todo. No son fans de Van Halen, entiendo, Soundgarden, ¿verdad? Entonces, o vienes de ahí o van a hacer un paripé. Que le pasó a Def Leppard, le pasó a Motley Crue, que quiso sacar un disco, Generación Swine, creo que se llamaba. Le pasó a los propios Kiss, que sacaron un disco, ¿te acordáis cómo se llamaba? Carnival of Souls. ¿No? Que intentaban un poco coger el rollito de Alice in Chains. Y la propia biografía de Paul Stanley dice, bueno, no está mal a nivel de... Lo cantamos, hicimos... Hombre, tío, claro, que son musicazos. Claro, que dice, suena bien, evidentemente. Soy un multimillonario en una mansión en Los Ángeles y ¿de qué coño voy aquí yo ahora a rabiar contra el mundo? Entonces, también el rock tiene eso, que va por oleajes, y ese hard rock tan frivolón, desmelenado de los 80 se vio arrollado por el grunge. Pero fijaos, no sé si lo mencionamos aquí la última vez, que eso a Guns N' Roses no le pasó. Justo le iba a decir que la excepción en los 90 son por Guns, por Axl Rose. Porque Axl Rose viene igual de un lugar oscuro. Y en todas sus canciones y en los discos de Guns N' Roses está ese Axl Rose. Está peleando con sus demonios. ¿No? O dicen, ¿no? Era Axl Rose. Decían eso. Pues ¿No sabéis esa leyenda? No sé si es real o no, pero... yo no lo había leído nunca. ¿Que es tartamudo, Axl Rose? No sé. Lo que pasa es que los tartamudos, cuando cantan, no se les olvida la tartamudez. Sí, no tartamudean. No, lo que pasa es que, vamos a ver, viene de un lugar oscuro de ser white trash, marginado de instituto, delincuencia juvenil, en aquel Los Ángeles, abusos además. por parte de su padre, trauma, posiblemente tenía trastorno límite de la personalidad. La propia biografía de Slash, él cuenta cosas de Axl que son propias de alguien que tiene... Brutal la biografía, el trastorno límite de la personalidad. También los Guns N' Roses no son niños bonitos del hard rock, por guaperas que sean, no son niños bonitos del hard rock. Entonces ellos aguantan el tirón grunge, porque sus dos discos, Use Your Illusion 1 y 2, es que trascienden ya el marco del hard rock y hacen como una super música. Y encima Axl Rose se convierte en una especie de dios endemoniado del rock. Entonces, mientras que a lo mejor los Motley Crue o Def Leppard son barridos por la ola grunge o Pantera,
Ujú. Guns N' Roses le aguanta el pulso. Es ¿no? verdad. Es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Sí. A mí los Guns me influenciaron desde el principio y además es que la gira de los Use Your Illusion fue mastodóntica. O sea, se tiraron como 2 años de gira. De hecho, empezaron a tocar las canciones antes incluso de que salieran los 2 discos, ¿no? Que siempre hay debate, no sé vosotros si estáis de acuerdo o no, si ese disco se podría haber simplificado un poquito más. No, a mí me gusta así, megalómano, como es, ¿no? 4 vinilos, Use Your Illusion es una pasada, es una obra maestra del rock duro, tiene canciones aceleradas. Bueno, fijaos una canción como You Could Be Mine. Bueno, joder, Es una canción Sitch and Destroy. Que se me caen los populares Si hablas de esto, ¿no? Ahora los coloco, remonar, cosas del directo. Maravilla, tocar esa en la batería además, You Could Be Mine. Pero tú eres batera, ¿no? Sí. Bueno, Anda, y me costó la vida empezar con esa batería porque era una barbaridad, ¿no? De hecho, me costaba tanto tocarla al principio que dije, bueno, me quedo con el primer disco, el Appetite for Destruction, ¿no? Que son baterías espectaculares, pero bueno, que puedes tocarlas de una manera, en fin, sin romperte mucho la cabeza, y lo disfrutaba más, pero vamos, You Could Be Mine es increíble. Right Next Door to Hell. Quizás soy más del 1 que del 2, pero bueno. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar eso. Sí, que al final al 2 llegas como que se me ha acabado la gasolina, claro. ¿no? Y llegas a esa última canción, creo que es la de My World, ¿no? Que dices, ¿esto qué es, no? Pero bueno, entraba dentro de los excesos, ¿no? O sea, yo creo que el disco se tenía que haber quedado así. O sea, simplificarlo no hubiera hecho justicia con lo que estaban haciendo los Guns en ese momento, ¿no? Entonces, ahí entraba todo, entonces ya está. Oye, sacamos los 2 discos y ya está. O sea, a la altura de la... Es una banda que está desaforada y con un Axl que está fuera de control. Entonces, ese Axl pues dio problemas a sus fans, llegaba tarde a los conciertos, 2 horas para empezar, la gira con Metallica un desastre, los Metallica hartos de Axl Rose, etc. Pero maldita sea, esto es rock and roll, coño. Sé que lo que hay, tío. O sea, tiene que haber un poco un margen al caos. Mira, Tromo, yo fui a ver a los Rolling Stones, tío, y estaba aquí Richard tocando Satisfaction. Que le faltaba el taca-taca, ¿no? Ahí... Nadie sabía que estaba tocando Satisfaction porque el Menda iba con una cogorza de puta madre. Tocaba la nota que quería y tenías que adivinar que era Satisfaction. ¿Qué canción era? Pero decías, puto Keith Richards, claro. de puta madre. A mí me pasó lo mismo con los Rolling Stones. Yo los vi en 2013 o 2014 en Lisboa. Yo estaba estudiando en Pamplona en ese momento y justo iban a tocar en Madrid también, pero se agotaron las entradas muy rápido. Y tocaban en el Rock in Rio en Lisboa. Y le dijo un colega, oye, tío, ¿y si nos vamos en plan como los Blues Brothers, con el coche, y nos vamos a ver a los Rolling Stones? Entonces nos sacamos las entradas, entonces nos fuimos en coche desde Pamplona hasta Lisboa para ver a los... Pues vaya road trip juvenil. Sí. Bueno, flipas. Y aparte es que bueno, todo el viaje estuvimos escuchando pues, la música de los Stones y bueno, un repaso histórico. Y además, perdona Gonzalo, en ese concierto tuvimos la suerte de que salió Springsteen a tocar con ellos también. Hostia, qué bueno. Tumbling Dice, una de las canciones del Exile on Main Street, y bueno, fue increíble. O sea, fue un concierto espectacular, pero también me costaba a veces adivinar las canciones. Fíjate, yo tenía unas ganas en esa época, no sé ahora en las actuales giras, pero en esa época empezaban con Jumping Jack Flash. Dije, yo que soy de empollarme los setlist y demás, digo, ¿qué cojones? ¿Qué canción es esta? No la reconozco. Entonces ya cuando empecé a escuchar a Mick Jagger, caí en la cuenta de que era Jumping Jack Flash. Es que Mick Jagger es un bestia. Los demás la suda, pero Mick Jagger es un profesional, macho. Yo diría que respecto de los Rolling Stones, recomendar muchísimo leer la biografía de Keith Richards. Demoledora. Pasada, es oscurísima. Life, ¿no? Es oscurísima. Y se ve lo que es el rock como el camino del peligro y al mismo tiempo de la iluminación. O sea, es el Ride the Tiger hecho biografía. Entonces, la recomiendo profundamente. Y luego la discografía de los Rolling Stones y las giras de los Rolling Stones también hay que entender que siendo una super banda del rock, ¿no? Desde el Tattoo You, que es del 82, tampoco han sacado discazos. Y... Pero sí canciones, ¿eh? Sí, en el Voodoo Lodge, ¿verdad? Love Strong, en el Steel Wheels, no sé si... Sí. Entonces, también hay que entender que es una banda que una vez se convierte en un gigantesco dinosaurio y máquina de hacer dinero, bueno, pues no es tan fácil a lo mejor mantener la pureza que tenía cuando grabaron Exile on Main Street. Date cuenta también que es que esa clase de... Que para mí es el mejor disco, por junto a los Stones. Es que, date cuenta que esa clase de grupos, que bueno, esa clase de grupos yo creo que está... Ese grupo, no es esa clase de grupos. Es que no hay mucho más. Claro, no. Que haya estado más de 60 años encima de un escenario. Además, Rolling Stones. Y la gente cuando va a ver a los Rolling Stones, ¿qué quieren escuchar? Quieren escuchar Jumping Jack Flash, Satisfaction... Sí. Sympathy for the Devil. Claro, o sea, esta peña, o sea...
Pero mira, acaban de sacar un disco. Claro, eso que el último disco que han sacado no está mal, muy súper mega producido, ¿no? Con autotune. Yo digo, madre mía, Mick Jagger con autotune, ¿no? Pero bueno, a él se le permite porque tiene ya 80 pero al fin y al cabo ellos viven de cuando fueron de verdad, por decirlo así, alférez del rock and roll. Ajá. A día de hoy lo siguen siendo, pero ya es una super banda. Su último disco no te interesa, ¿verdad? Que Voodoo Lodge yo creo que también es un buen disco. Pero, sí lo es. Sí. Pero fíjate que lo mismo se puede decir de Bruce Springsteen, que sale a cantar con ellos. No sé si habéis visto la película que se ha hecho ahora sobre cómo grabó Nebraska. No lo he visto. La tengo pendiente. Merece la pena. Si os gusta Bruce Springsteen, yo he sido muy seguidor de Bruce. Entonces, él cierra un ciclo musical con Nebraska y luego ya pega el pelotazo con Born in the USA, que también es un gran disco. Tiene problemas de producción ochentera, pero a mí no me importa. Pero fijaos que después de Born in the USA saca Tunnel of Love y realmente de Tunnel of Love en adelante... ¿Qué ha sacado, no? Ha sacado algo que te vuelva loco. Algunas canciones. Sí, canciones. Sí, está de Rising. No tiene ya un The River, no tiene ya Darkest of the Edge of Town. Es decir, también Bruce Springsteen hizo su carrera cuando era un pura sangre, ¿no? de rock. Luego el éxito tan masivo, obviamente desborda el personaje que él es. Porque él empieza siendo la película, se ve bien. Él es lo que es el por decirlo así... De New Jersey, ¿no? De New Jersey, y tiene esa idea de yo cargo con una herida y me la va a curar el rock. Joder, y con lo que yo me cure usando el rock, curaré a los demás. ¿Era camionero él? No. Yo creo que él lo cuenta también en su biografía, la recomiendo. No sé, no recomiendo encarecidamente la biografía. También había escuchado, no sé. Entonces, tartamudo. Yo me entero de cosas que no valen para nada, ¿no? La cuestión es que cuando tienes un éxito tan masivo, puede ser que pierdas pie del propio personaje que fuiste y del cual surgió tu música. Por eso creo que a partir de Tunnel of Love, vale, pues puede haber buenas canciones, yo no digo que no, pero ya no es esa especie de pura sangre del rock, ¿verdad? Que fue Bruce. Lo mismo puede pasarle en cierta medida a los Rolling Stones, cuando a partir de los 80 se reconcilian que Richard y Mick Jagger y empieza ya a diseñarse, además por parte de Mick Jagger, un plan de conquista mundial, donde será como la banda de rock más gigantesca vida por haber, pero funcionará como una banda de leyenda, tocando Sympathy for the Devil, Jumping Jack Flash. Claro. Y aunque sacan discos, bueno, pues, y en todos hay canciones, subrayo en Voodoo Lodge, Love Strong, que pedazo de canción. Joder, tío. Muy buena. Y el videoclip es la buena. En Tattoo You yo creo que le salva Start Me Up también, ¿no? Ese, dices, es que con ese riff, claro, es Rolling Stones. Sí. Es que es la señal de identidad. Tal cual. Y fíjate que yo tengo una espina clavada con los Stones, no porque no me gusten, porque los adoro, que es uno de sus personajes, o sea, de sus miembros que además fundó la banda. Realmente el miembro original que fundó la banda fue Brian Jones. Brian Jones, que murió en el año 69, si no me equivoco, que también encarnaba ese espíritu pues completamente desfasado de los Rolling Stones, con una vida amorosa. De hecho, ya había dejado embarazada a una niña con 15, 16 años. Era una calamidad total y absoluta. Pero lo que más me gustaba de Brian Jones es que tenía, bueno, aparte de una pasión por el blues tremenda, o sea, se mueve mucho en esa escena en Londres a mediados de los años 60, e incluye instrumentos que hasta entonces en el rock and roll no estaban de moda. O sea, empezó la marimba, por ejemplo, ¿no? La flauta, el dulcémele, ¿no? Instrumentos, bueno, el sitar, sin ir más lejos, en Painted Black, o sea, que es de las canciones más icónicas de los Stones, el sitar lo mete Brian Jones, ¿no? Y creo que ha sido injustamente tratado. O sea, yo creo que también ahí el productor tuvo mucho que ver, el Andrew, no me acuerdo cómo se llama, Andrew... Iba a decir Andrew Wood, ese es el de Mother Love Bone. Bueno, luego buscaré el nombre. Le gustaba más el binomio Jagger-Richards, ¿no? Y que entendía que el rock tenía que ir por otra vía, ¿no? O sea, tú fíjate que hasta Brian Jones era excesivo para los propios Jagger y Richards, ¿no? O sea, que ya es decir... Leyendo la biografía de Keith Richards, se ve que Brian Jones efectivamente iba demasiado descalabrado. Demasiado descalabrado, demasiado calamidad. Y yo creo que tenía un cierto punto de inmadurez a la hora de comprender cómo iban creciendo sus compañeros, y él, que había sido en principio el mentor, casi el origen de la banda, iba quedando desplazado. También tenía una relación mal llevada con las drogas, que Richard también tiene una mala relación con las drogas, porque es adicto. O buena. O sea, es mala. A día de hoy vive, ¿no? Es mala porque es adicto, pero no le descalabra la vida. Él no deja de saber lo que está haciendo. Y de hecho asume el peligro, ¿no? Cuando se pone la raya en el ojo y el anillo en la calavera, es como que él lo viene a decir, vale, yo lo asumo. Cualquier día me muero.
pero yo hasta que me muera yo voy con la guitarra afilada. Exacto. Mientras que Brian Jones parece que esa vida descalabrada de la psicodelia y las drogas le va sacando de sí. Yeah. Olvida quién es, ¿no? En Keith Richards eso no pasa. De hecho, yo diría que, puestos a leer biografías de personajes con vidas excesivas con las drogas, estoy pensando la de Slash, la historia de un heroinómano, la de Anthony Kiedis, cantante de... Slash es inglés, ¿verdad? Nace en Inglaterra, en el mismo pueblecito que el Lemmy. Hostia. Pero es más una casualidad, él desarrolla su vida en California. En California, okay. Decía Anthony Kiedis, el cantante de Red Hot Chili Peppers, que también es la historia de un heroinómano, la de Mark Lanegan, cantante de Screaming Trees, una de mis bandas favoritas, la historia de un heroinómano. Pues las comparas con la historia de Keith Richards, que es también la historia de un heroinómano, y llama la atención porque mientras que estos tres, Mark Lanegan, Screaming Trees, Slash, Guns N' Roses o Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppers, están totalmente arrastrados, superados por su adicción, el cabrón de Keith Richards, él lo sabe, que es adicto y que va mal encaminado, pero como que mantiene el centro. Yo no sé si es porque era un hombre de otra generación o por lo que fuera. Y de hecho, tal como lo cuenta su biografía, el tío se quita porque se quita. Es decir, no va a ningún centro de rehabilitación, los otros tres tienen que ir al centro. Y dice, se acabó. Flipa, tío. Hay un momento donde ve que está a punto otra vez de poder ir a la cárcel en Canadá y meterse en un cachocisco que le joda la vida. Y dije, vale, esta es mi última. Y a puros huevos. No, de verdad, la biografía de Keith Richards es muy total. A mí me encanta leer biografías, esas 4 las recomiendo, pero vamos, o la de Bruce Springsteen que me ¿Se esnifó las cenizas de su padre? Eso yo no sé si es más leyenda urbana que otra cosa. Esa sí que la había oído. Yo creo que lo que sí que es real es que se cayó de un cocotero. Eso sí que sí que esté escalando porque iba puesto hasta las trancas. Pero bueno, estas leyendas o historias son las que dan vida al rock, ¿no? No es leyenda y es verdad. Ajá. Que tiene armas, le gustan las armas y las pistolas. Hostia. Y que tiene en su habitación una pistola. Y que está a broncas con su esposa, no recuerdo ahora cuál es el nombre de la esposa, y son infieles, tienen una relación de esas que llaman tóxicas al cubo, con heroína de por medio y demás. Entonces esto es real, no es leyenda, lo cuenta él en el libro. Entonces, su mujer, que ya es mujer, tiene un amante jovencito, que es un descalabrado que no tiene 2 dedos de frente. Y están en la planta de arriba de la casa, la mujer con el amante. Y él, por lo que sea, llega a la casa a algo y en un momento dado ya entiende que su mujer está con este igual que él está con otra. Pero el otro es un idiota y encuentra la pistola de Keith Richards. Y colocado con la ex de Keith Richards, los dos colocados, mete una bala en el tambor y dice, voy a jugar a la ruleta rusa. Sí, hombre. Y tira mala suerte que se pega un tiro. ¿Qué dice? Joder. Entonces oye el disparo, sube Keith Richards y se encuentra a su mujer llorando. ¿Qué dice? Y la pared llena de sangre y el tío con un tiro en la cabeza. Cosas que pasan cuando eres un puto Rolling Stone. Para perdida, recordar Rolling Stone para perdida. Pues esas cosas le pasan. Entonces, qué barbaridad. Pierde un hijo siendo muy bebé. Hostia. Entonces él está de gira y cuando le dan la noticia, le da la noticia poco antes de un concierto. Él dice, bueno, yo salgo a tocar. Y luego ya me devuelvo. Yo salgo a tocar. Es decir, que el rock tiene tantas capas, ha sido un ciclo histórico ya completo, ¿no? De 50 años, donde están las canciones, las letras, lo alegre y lo desgarrador, lo trágico y lo frívolo. El éxito total de las bandas de hair metal en los 80, Wasp, en los 80 y en los 90, boom, desaparecen, ¿verdad? Lynyrd Skynyrd haciendo ese rock sureño con esos solos increíbles de Freebird y los Ramones, con canciones filomáticas de 1 minuto y medio, 2 minutos a todo trapo en Nueva York con el directo It's Alive. Entonces, de verdad que el rock es arte con mayúsculas, pero es un arte del Kali Yuga, de cabalgar el tigre, es decir, o lo montas o no lo montes, te muerde y te come. Y yo creo que la propia biografía de los rockeros, en las letras de las canciones, en lo que te transmite esa música y en cómo tienes que gestionar lo que te transmite esa música, están las claves de la belleza y el peligro, porque el rock yo creo que tiene siempre una clave que podríamos decir que es autenticidad, belleza y peligro. Sí, vivir al límite, ¿no? Y ahí es donde está la verdad del rock. ¿Creéis que ahora en la música de ahora esto se finge? Porque, o sea, es un punto, es un elemento, además que viene del rock, claro, he tenido una vida de mierda, no sé qué, y mira cómo he llegado a triunfar en la música y tal. ¿Creéis que los artistas, por llamarlo de alguna forma, Bad Bunny o similares, utilizan esto como cuento de marketing, al fin y al cabo? Yo creo
A ver, que los grupos de ahora o los artistas de ahora ¿No se ha frivolizado también no son la historia? No son artistas 24/7. O sea, yo creo que es como el trabajador que va a una empresa a trabajar todos los días. Yo tengo mi horario de 8 de la mañana a 3 o 4 o 5 de la tarde y luego ya pues me vuelvo a mi casa y hago mis historias. O sea, creo que antes el rockero o bueno, en otras raíces, pues no se quitaba la chupa en ningún momento, ¿no? Era rockero a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 3 de la mañana. Ahora yo creo que eso se ha perdido un poco. O sea, el rockero antes, volviendo al tema de la autenticidad, lo era siempre. Ya, era una manera de vivir. De eso habla Loquillo. Modo de vida. Sí. Cada vez que entrevistan a Loquillo, él lo dice. Es un pura sangre del rock. Hay que reivindicar a Loquillo, ¿no? Es un grande del rock en España. Y independientemente si canta mucho, poco o mal, yo no voy a entrar ahora en eso. No, muy buen tío, además. Yo creo que es un pura sangre, es un templario del rock and roll. El tío es un templario del rock and roll. Y lo dice. Muy defensor del vinilo, además. Muy defensor del vinilo. Y lo dice. Él dice. Es que el rock era una manera de estar en el mundo, era tu ecuación. Tu modo de vida. No es algo que te pudieras quitar al llegar a casa, ¿no? Entonces, de hecho, implicaba la estética, la manera de hablar, la música que ibas a escuchar, los libros que ibas a leer, la manera que ibas a tener de disfrutar del cine. Entonces, yo creo que en esa medida el rock sí que generó una antropología llena de claroscuros. Fijaos, hemos hablado de unas biografías y salvo la de Bruce Springsteen, las otras 4 son oscuras de cojones, ¿no? Sí. Y la de Bruce Springsteen es alguien que arrastra una depresión, yo creo que es bipolar, yo creo que, en la película, si la veis, se dice, y él coge y, por decirlo así, yo sano mi herida haciendo de esta música una especie de redención. Por eso el tono redentor que tienen las grandes canciones de Bruce Springsteen son como de redención, ¿verdad? Entonces, a donde quiero llegar es que efectivamente el rock en todas esas capas que tiene se incluye también esa idea de, no sé cómo decir, de que tienes que cantar y actuar desde tu verdad radical y profunda, y que no te puedes poner el personaje de rockero por la mañana y quitártelo por la tarde. Mira, yo puedo contar una anécdota que aparecía en el Popular 1, aquí la tenéis, mi revista favorita, esta portada. Se me han caído antes, pero es que tengo varios para que veáis las portadas. Este es un especial del rock sureño que yo amo, Molly Hatchet. Y el mérito que tiene Gonzalo seguir editando revistas a día de hoy, revistas musicales. César Martín, el director de la revista, que me llevo muy bien con él. A veces voy a Barcelona cuando quedo con él y cada conversación con él para mí es un tesoro, es una enciclopedia. Además es que sabrá un montón. Bueno, es una enciclopedia llena de anécdotas. Entonces él cuenta que está en Los Ángeles, en el barrio de Los Ángeles donde vive Danzig. No sé si alguien conoce Danzig, cantante de los Misfits, cantante de Samain y luego en solitario, el tío más oscuro y tenebroso de la historia del rock. Amo a ese tío. Amo esa música. O sea, amo a Danzig con todo mi corazón. Bueno, pues, y resulta que pasa por delante de la casa de Danzig. Y sale Danzig, no sé, a algo, no sé si era a tirar la basura, a lo que fuera. Y el tío iba completamente de negro, con los pantalones de cuero negros. Vamos, iba por su casa con el personaje puesto. O sea, no salió en gallumbos. No, en pijama o con el batín. O con una camiseta de Titan Lux, tío, de esas guarras que todo el mundo tiene. No, yo creo que lleva hasta los guantes negros. Y dice, hostia, Danzig, vas así para salir a tu casa a recoger el correo. Dice, hombre, claro. A veces le saludó, comentó un poco con él y Danzig se volvió para adentro. Claro, es que no te puedes imaginar a Danzig de otra manera, tío. O va del lobezno del rock and roll o te traiciona. Bueno, pues hay que ser auténtico hasta el final como Danzig, que el tío sale de casa, las botas negras, la camisa negra, el patrón, wow. Claro, y si tiene una revisión médica irá así, también. Es que o sea, es rockero 24/7, o sea, va con ese modo de vida. Claro. Y esa autenticidad, para mí, yo creo que se ha perdido por completo, por mucho que haya bandas que puedan emular esa estética, pero yo creo que se bajan del escenario y ya no son tan rockeros o en otros estilos, que no necesariamente. Oye, fíjate, Nickelback también tiene un rollo chungo, el cantante de Nickelback. Fíjate que he tenido yo siempre mis más y mis menos con Nickelback. No... Sí, es como el grupo más odiado de la escena. De los 90, de aquella escena un poco de... Sí, de aquello que fue bautizado como post-grunge, ¿no? Y me parecía muy hortera, ¿no? Es verdad que de adolescente, pues me acuerdo que sacó un disco Santana, el Ultimate Santana, que tenía una canción con Chad Kroeger, Into the Night creo que se llamaba, y claro, pegó muy fuerte además en la radio, y es verdad que a esa me aficioné, pero luego ya cuando tenía un poco más de criterio musical le cogí manía a Nickelback. Yo es una banda que no me interesa nada, pero bueno, no resuena conmigo. Sí diré como anécdota que la actriz porno Gina Jameson, ¿os acordáis que fue un éxito en los 90, aquella mujer? Su banda favorita durante muchos años fue Nickelback. Lo que no sé si le pone positivos o negativos
A ella y a ellos, ya no estoy seguro. Yo decía Eso porque ya el lo- cantante sí que tuvo una vida también chungalí, tío, de rollo también de drogas y de cosas muy chungas, tío. Ya, Y mira que no lo parece, ¿sabes? Porque dices, No, se le ve más sano, ¿no? sí, Por así decirlo. pues además que tiene, por eso te decía que no sé hasta qué punto es el marketing que le quieren dar a la banda, porque claro, una banda de rock pues tiene que tener estas aventuras. No, ¿no? y marketing necesita, ¿eh? O sea, Claro, tampoco claro. seamos tan estrictos, ¿no? O sea, hace falta, pero que no te coma por completo, que no te devore el Pero mercado. utilizar la historia de tu vida como marketing. Eso es hacer trampas. Hay que ser auténtico, Claro. hay que ser auténtico. O sea, que Richard no hablaba de su vida cuando ya vivía en el filo. Mark Lanegan no hablaba de su vida completamente extrema, cualquiera que lea su biografía es durísima, mientras grababa las grandes canciones de los Screaming Trees. Entonces, que no se anden con rollos. Esto me recuerda a un capítulo de Los Sopranos, ¿acordáis de Los Sopranos? Sí, joder, tío. Donde en el hospital está Tony Soprano y tiene de vecino un rapero. Un rapero que le han pegado un tiro a la salida de una discoteca, historias estas del hip hop O Tupac. extremo, Tupac y demás. Y entonces resulta que hay otro rapero que no tiene éxito y que quiere tenerlo. Y entonces sí. uno de los mafiosos le dice, oye, tú lo que tienes que hacer es llevarte un tiro, haber sido víctima de un intento de muerte y así ganas fama. Y dice, ¿cómo hago eso? Y dice el mafioso, yo te pego el tiro. Tú me pagas el dinero y dice, yo sé pegarte el tiro, te lo pego en el glúteo o en el muslo por detrás, que no pasa nada. Entonces le hace un tiro de mentira. O sea, eso sale en Los Sopranos. Bueno, pues eso no es verdad, tío. Yeah. O sea, si tienes que ir para todo, es decir, el rock se derrumba el momento en que no tiene esa mezcla de autenticidad, ferocidad, belleza, peligro y redención. Son como elementos clave del rock. Si todo eso no está o aparece con trampantojo, con engaño, a la mierda. Hablando de trampantojo y engaño, voy a dar un salto, ¿vale? En la conversación, pero es que es algo que en el anterior capítulo me quedó y tengo muchas ganas de hablar con vosotros, que es la cuestión de la inteligencia artificial. Bueno, menudo melón, ¿eh? Bueno, menudo melón, ver, sí. No tiene arreglo, no tiene arreglo, es decir, vamos a empezar a consumir música hecha con IA, películas hechas con IA, tocar un instrumento va a ser una afición personal, es decir, creo que un profesor de guitarra puede tener salida porque va a haber personas que van a querer hacer cosas creativas, ellos con sus manos, pero creo que la producción de música se va a hacer en tu casa hablando con una IA. Y estoy pensando ahora en el famoso ínclito Bar Vikernes, ¿no? El líder de Burzum. Bueno, él mismo es Burzum. Que ¿no? de hecho trajiste un vinilo de Burzum. El filósofo, ¿no? Bueno, pues Bar Vikernes ha sacado 2 discos con IA. Y lo ha dicho, dice, los voy a hacer con IA. Primero advierte, los voy a hacer con IA. Y ha hecho 2 discos de música ambiental, de la que él ha venido haciendo en los últimos tiempos. Muy envolvente, muy relajante, con letras en las que recita en noruego, bueno, pues poemas y cuestiones mitológicas y demás. Y en lo que es el producto que él ha querido crear, un disco de música ambiental de ambientación neopagana, funciona. Y están hechos con IA. Funciona, es decir, te lo podrías poner y al terminar dices, oh, pues no está mal. En lo que respecta a lo que ha querido hacer, funciona. Pues está entero hecho con IA. Entonces, a partir de aquí entramos en otra carpeta, hablamos de otra cosa, es ¿qué va a pasar en los próximos años? Pero pues que todo va a saltar por los aires con la IA. Es decir, vamos a un mundo que todavía no conocemos, que va a llegar y que va a ser diferente del nuestro porque el salto tecnológico es insólito. Es decir, no hemos pasado de golpear con un martillo a que una industria golpee, ¿verdad? Eso es un salto. Hay un tío con un martillo y ahora no, hay una máquina que golpea. Vale, eso es un salto. Ahora estamos hablando de un salto en el que se emula la inteligencia humana, pero una inteligencia humana que va muchísimo más rápido que la inteligencia natural. La emula, no es real, pero la emula. Es capaz de reconocer los patrones y a partir de ahí desarrollar patrones de música, letras, literatura, cine. No te digo ya cálculo, programación, etcétera, sí, que es donde dice que muchas profesiones van a saltar por los aires. Entonces, ahí se entra en un mundo del que por ahora solo podemos especular, es decir, fantasear. Y siendo honestos, saber que vamos a un sitio que no conocemos. Es que estamos, sí, ahora mismo en la prehistoria de la inteligencia artificial y aún así estamos fascinados o sobrepasados por completo porque en cuestión de pocos años el avance ha sido salvaje y ya veremos pues dentro de 4 o 5 años, no me voy más lejos, en qué momento estaremos con la inteligencia artificial. Yo me empecé a acojonar un poco cuando vi que Spotify ya tenía clasificaciones de grandes éxitos de IA. Claro. De canciones generadas única y exclusivamente por la inteligencia artificial. Claro, eso para los que
tocamos instrumentos, decimos, joder, aquí se pierde un poco pues, la paciencia, el aprender a tocar, ¿no? El cómo uno va descubriendo diferentes melodías, arpegios y demás. Y claro, tú le pones una descripción en Suno o donde sea y te puede crear esa canción con una voz que la va a hacer infinitamente mejor que tú en toda tu vida. Eso es una realidad. Entonces, yo estoy ahora en la fase de curiosidad, porque al final también reivindico dentro de la música esa faceta de querer descubrir siempre cosas nuevas, ¿no? Pero por otro lado me asusta un poco. Mira, es decir, que estoy un poco en eso. Voy a decir una cosa. Efectivamente, la IA va a sustituir y va a generar un mundo nuevo. En la música va a pasar. Pero fíjate que hay que anclarse también en algunas verdades mayúsculas que pueden permanecer a pesar de la ola de la IA. Y mencionaba antes a Loquillo. Loquillo es irreproducible, en el sentido, él tiene que existir. O sea, en su autenticidad de templario del rock and roll tiene que existir. La IA puede emular un Loquillo artificial, pero no puedes ir a verle en directo. No puedes verle con la planta de pura sangre del rock, con la superbanda que lleva ahora, una superbanda Loquillo. Eso es irreemplazable. Entonces, creo que también, como podía serlo el Lemmy, ¿verdad?, de Motorhead, ¿no? Su planta, cualquiera que haya visto en directo a Motorhead, ¿no? El torbellino de furia eléctrica, el monstruo de garras y colmillos, ¿no? Y el tío al frente con esa voz cazallera y ese rollo patibulario. Bueno, pues el caso de Loquillo es evidente. Entonces, creo que la IA lo que va a hacer es inevitable y que corra, que siga su camino. Y bien está, y se saque el provecho que haya que sacarle. Yo mismo sacaré ese provecho. Bar Vikernes ha sacado música y a mí me gusta, me la pongo, venga. Pero creo que con más razón hay que cultivar esa autenticidad del Born to Kill, Search and Destroy. Como el propio Loquillo, ¿verdad? Que le ves y dices, este tío desde joven digo, Born to Kill, voy a tope. Entonces, yo creo que esa verdad de la antropología del rock, te la encarnas y dices, oye, esta es la bandera que yo he clavado aquí en el centro del asfalto y aquí me tienes que matar. Me puedes matar, pero no me puedes vencer. Me puedes matar, pero no me puedes vencer. Ole, coño. Pues yo creo que eso, que está en Loquillo, me ha venido a la cabeza, es evidente en este artista. O sea, no es indiscutible eso. Ajá. Bien, pues ver que esa verdad opera y sigue operando a pesar de la IA. O sea, que puede prevalecer. Y el rock la convoca. O sea, el rock convoca esa verdad. Te llama a ello. Puede prevalecer todavía. Date cuenta que el rock, como estabas diciendo tú, es posible que de alguna manera tenemos la esperanza de que a lo mejor se pueda resurgir o pueda tomar otro camino, pero es que de repente la IA te hacen unos temas de rock. O sea, dentro de una canción de rock hecha por IA, ya no solo música, hablamos de rock, ¿no? Que es lo que nos mola. Dentro del rock, una canción de rock hecha por IA puede llegar a tocarte como te toca una canción de rock. Pues yo creo que lo va a conseguir, porque como repiten patronas, claro. Tú has mandado música, nos mandaste una vez un temazo de Our Hard Rock Hour. Y nos dijiste, está hecho entero con IA. Sí. Claro. A ver, la canción era mía. La canción es mía y tal, tocada con guitarra y voz, pero claro, luego le meto ahí unos arreglos. Sí, y es que aparte parece canción de rock de estadio. O sea, que claro, cuando la escuché dije, no puede ser. No puede ser. O sea, es que. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que para los compositores como yo, por ejemplo, sería imposible sonar así. Sería imposible sonar así. Pero además, sería imposible porque necesitas el mejor productor del universo, que no está a tu alcance. Necesitas los mejores instrumentistas del universo, el mejor cantante del universo. Y lo has conseguido en esa canción que nos mandaste. En 8 segundos, sí. En 8 segundos, tronco, lo he conseguido. Claro, entonces para alguien así, que además lucha, un compositor que lucha para que suenen así las cosas, de repente, tío, lo consigue. A ver, en 8 segundos tienes 2 versiones, ¿sabes? Dices, hostia puta, tío. A ver, yo no digo que no se vaya a disfrutar de la experiencia estética y artística de la música, ¿vale?, sin apelar a la IA. Eso va a pasar. Vas a disfrutar de la experiencia estética de la música y espiritual a través de la IA. Pero creo que para los que sabemos que existe la carne, el hueso y la sangre y no solo lo virtual, la experiencia tendrá especial pureza cuando remita a la verdad de un personaje, de un ser humano. Es decir, he mencionado antes a Loquillo, he mencionado también la biografía de Mark Lanegan. Yo soy un apasionado de Mark Lanegan y de Screaming Trees. Ese señor es insustituible. O sea, el saber que estoy escuchando algo hecho por él, desde sus tripas, desde su carne y su sangre, eso es valioso. Entonces, quizás hay una posibilidad de convivencia entre el desarrollo de la IA, que va a ser imparable, y el pura sangre del rock and roll.
que también cuando conectas con él tú mismo te conviertes en pura sangre aunque no seas cantante, coño. Es decir, participas de la verdad que es su música y su manera de cantar. Te llega, te resuena, te despierta a ti en esa verdad mayúscula. Entonces, creo que en última instancia, para muchas personas, la experiencia artística de la IA podrá darse, pero siempre será inferior a aquello que emerge de la realidad de carne, huesos y sangre. Pero ¿y para las nuevas generaciones? Ya no sabría decirte, pero yo confío en que, aunque ¿no? te eduques escuchando ya la pureza del primer disco de Led Zeppelin, que tiene hasta fallos. Ajá, Claro. Fallos. Sí. Pero es que eso es lo que hace auténtico también al disco. No sé, el traje del dragón de Jimmy Page, siempre lo digo. No sé si lo mencioné aquí la otra vez. ¿Os acordáis el traje del dragón? Sí, joder, claro. Se puede molar más que Jimmy Page. Cigarrito aquí, los pelos por la cara, el doble mástil y el traje del dragón. No se puede molar. O sea, ese traje del dragón es la magia del rock and roll hecha vestidura de un dios oscuro del rock duro, coño. Entonces, esa fuerza poética, ¿no? De Jimmy Page con el traje del dragón, la guitarra de doble mástil. Hostias. Esa fuerza poética, esa magia, esa cosa como pagana, ¿verdad? De un ritual, de una música que te dice, igual que te elevo, te podría destruir si no cabalgas esto correctamente. Bien, eso la IA no lo va a poder... Lo puede reproducir, pero yo creo que no va a poder provocar esa chispa. Sí, esa emoción, sí. Quizá las nuevas generaciones acostumbradas a escuchar IA, cuando vean a los verdaderos, de dónde sale además, o sea, la IA sale... O sea, la base de datos que utiliza la IA son esta gente, claro. Claro, sí. De algún lugar tiene que sacarla. Pero para ellos, ¿habrá diferencia? ¿Existirá? O sea, ¿serán capaces de notar esa pureza de la que estás hablando tú? Bueno, te podrán decir, imagínate que le ponen este disco de Jimi Hendrix y escuchan el auténtico y dirán, pues suena mejor el de la IA que el de Jimi Hendrix. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo me quedo con esto. Claro, pero yo también, obviamente, pero... Joder, tío, es que estaban en una Operación Triunfo o algo así, no recuerdo bien la anécdota, pues ya sabes que yo me invento las anécdotas, pero estaban en una Operación Triunfo o alguna historia y estaban cantando, no sé si una canción de Queen, no recuerdo cuál, una canción de Queen, y de repente, como para dar bombazo y tal, el solo de la guitarra de Queen, de la canción que estaban haciendo ellos, era Brian May, que salió desde abajo, ¿sabes? Tocando el solo y dices, coño, es Brian May que está tocando con estos. Y la gente se queda así, como diciendo, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? No, o sea, directamente ni lo conocían. A ver, Brian May, tronco. Estamos especulando. Y estaban así. Y es que ves, tronco, el vídeo y haces... Eran todos chavales muy jóvenes, ¿no? Claro, seguidores de la Operación Triunfo, lo que fuera. Pero, tronco, era Brian May. Vamos a decir un par de cosas. Qué fuerte. Operación Triunfo es una puta mierda. La gente que asiste a ese programa me importa un bledo. El rock tiene un punto aristocrático. Si eres tan plebeyo de disfrutar de Operación Triunfo, a la mierda. Si eres tan plebeyo de disfrutar del puto Bad Bunny, a la mierda. O sea, estamos hablando de Loquillo, de Mark Lanegan, de Jorge Martínez, de los Kiss, de Motorhead, de Kurt Cobain. A la mierda Operación Triunfo. A la mierda. Y la gente que no sé quién es Brian May. A ver, estando como público en Operación Triunfo, ¿qué coño vas a saber? Patán. Entonces, creo que la cosa aristocrática del rock también hay que tenerla presente. Y saber que la IA va a satisfacer un determinado nivel de consumo musical y Bar Vikernes ha sacado 2 discos, en un momento los ha hecho y funcionan. Y funcionan. Pero luego está la verdad de ese personaje, Bar Vikernes y sus discos con Burzum, o de Motorhead, o de Mark Lanegan, o de Loquillo, o de Jorge Martínez, cantando soy un macarra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Entonces, yo creo que hay que hacer un anclaje en aquellas cosas que son tan reales y tan del rock visceral y asumir que al mismo tiempo viene esta ola de la IA que no sabemos qué efecto va a tener. Va a tenerlo. Igual es un tsunami. Pero aquello que es verdadero, con mayúsculas, resiste todo. Y yo creo que en el rock hay elementos de una resistencia imperecedera. O sea, el primer disco de Led Zeppelin. O sea, esa música puede algún día volver a conectar con una juventud que diga, ostras, aquí hay una verdad que no es comparable
al deleite musical que me ha provocado una IA ¿Cómo se correspondiente. llaman estos? Que suenan mucho a Led Zeppelin, que son... Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, de los cuales me he desencantado por completo, Sí, ¿no? porque empezaron muy bien con el primer EP que sacaron. Es que no he vuelto a escucharlo. Highway Tune y demás, y decías, ostras, esto, aparte de que suena muy parecido a Led Zeppelin y tal, pero a mí eso no me molesta. O sea, yo prefiero que la influencia sea Led Zeppelin que Bad Bunny, sinceramente. Entonces digo, prefiero que sea una copia de Led Zeppelin antes que cualquier otra basura. Y cuando escuché ese EP, que creo que salió en el 16 o en el 17, dije, joder, hay esperanza. Además los vi en directo, me acuerdo, en un Mad Cool, y me gustó mucho. La estética que tienen era muy similar. El guitarrista, son chavalines, ahora tienen ya 20 largos, ¿no? Pero cuando empezaron a tocar tenían 18, 19 y vestían pues como vestía Led Zeppelin en los años 70. Y dije, esto creo que puede reenganchar a una nueva generación. ¿Qué pasa? Se emocionaron en los siguientes discos y sacaron como si fuera el Physical Graffiti. Y es como, necesitas todavía... te has saltado unos cuantos capítulos entre medias. Pero ¿no? fíjate, es que esa banda ya se equivoca. Voy a emular la carrera. Claro, con canciones de 8 o 9 minutos, solos interminables, maravillosos, que tú los ves en directo y son una pasada. Pero no funciona. Pero no, es que no puede ser. No funciona. Y ya... Hay una banda en los 80 de hard rock, creo que se llamaba Kingdom Come. No sé ostras, sí. Imitaba totalmente a Led Zeppelin. O sea, el cantante tenía hasta el timbre de Robert Plant. No funcionaron, porque no puedes emular. Tú tienes que ser de verdad. Y por supuesto, tus raíces y tus fuentes son Led Zeppelin o Slayer o lo que te dé la gana. Pero tienes que ser auténtico. O sea, tienes que hacer, por decirlo así, de dentro a afuera esa música. Lo que no puedes hacer es emular, porque entonces te conviertes en una suerte de tribute band. Una suerte de tribute band, que tendrá su lugar en el mercado y puede ser divertido ir a verlo. Y cumple su función, pero ya no es de lo que estamos hablando. Claro. Es verdad, ya es otra cosa. Entonces, los Greta Van Fleet yo nunca los presté atención precisamente por eso. Me parecieron que emulaban demasiado. Digo, ¿pero cuál es tu verdad? Es que hasta el timbre, o sea, es que era una cosa... ¿Cuál es tu verdad? Tú estás emulando. Mini Robert Plant de 18 años. Y es verdad que me ilusioné porque veía cierta esperanza para esa nueva generación que podría engancharse, ¿no? al rock y rock de estadio y demás. Pero claro, luego sacaron esas canciones que no tenían esa chispa inicial. Y para mí, pues es que hace poco sacaron, no sé si fue el año pasado o hace 2, sacaron otro disco y dije, tío, ya, o sea, es que me parece un coñazo ya. Me aburre, me aburre. No puedo con esto. La gente necesita también canciones que... Mira, yo creo que a lo mejor podríamos usar una imagen, a ver qué os parece, abundando en lo que ya he dicho. Me voy a repetir. Creo que lo que viene no podemos terminar de decretar cómo es, pero va a cambiar completamente todo, la música, el cine, la literatura, el trabajo, la informática, no sé si algo que no vaya a quedar afectado. Pero lo que es anterior a la IA, y en el caso concreto del rock, yo creo que puede salvaguardarse, como si fuera una torre inexpugnable, donde pase lo que pase en el futuro, la verdad del rock queda intocable, invulnerable, en esa torre inexpugnable. Entonces, no es tanto que venga ahora un grupo de jóvenes que conquiste el mercado y el mainstream. Es que se vuelva alguien a entrar en esa torre y saque, fíjate, el último disco de Ilegales. Es una joya. Que es su testamento. Muere, no llega un año después, creo que ha muerto Jorge Martínez, ¿verdad? El último disco de Ilegales es la hostia. Crudo, afilado, oscuro, descarnado, socarrón. Coño. Entonces... creo que es más que ya ha quedado en la torre inexpugnable del rock duro, del heavy metal, de la cultura rock, verdades con mayúsculas. Y ahora vendrá otro mundo y lo viviremos. Pero esa torre no se pierde. Y en algún momento se volverá a abrir y se volverá a incendiar a alguien con ese fuego secreto del rock and roll. Entonces yo creo que esta es una imagen que nos puede servir, aunque sea a medio corto plazo, a lo que tenga que venir en los próximos 15, 20 años. Claro, es que las raíces están, lo bueno es que las raíces están, o sea que tú en un momento determinado si te apetece buscar un disco de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, de los Who, de quien sea, sabes que va a estar ahí. Y esto me ha recordado a una entrevista que le hicieron a John Lennon, creo que fue en el año 75 o así, que le preguntaban por cómo iban a ser las futuras bandas. Si iban a emular a los Beatles y demás. O sea, de hecho, en esa respuesta que da Lennon anticipa un poco lo que iba a ser el Britpop, ¿no? Porque el entrevistador le dice ¿cómo sonará un grupo en el año 88, dentro de casi 10 años? Y él decía que
se iba a acabar volviendo a las raíces. Dice, el que rebusca un poco verá que los Beatles beben de Buddy Holly, Little Richard, o sea, de toda la influencia que había previa en... De hecho, el primer disco casi todos son versiones. Claro, son versiones, ¿no? Entonces, él se decía el tema de las influencias, que al final se iba a acabar volviendo a eso. Y de alguna manera, pues bueno, en los 90 pues pasó con los Stone Roses, pasó con Oasis también, ¿no? Que volvieron a bucear en esa música que se había perdido un poco de los años 60, ¿no? Entre medias los 70 y los 80, pues ya eran nuevas historias, pero volvieron a esas raíces. Y en la época actual yo creo que a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de las Operaciones Triunfo, a pesar de Bad Bunny, pues uno puede rebuscar en los cofres. En el cofre del tesoro. En el cofre y descubrir estos... Háblanos de esto que te has traído, tío, que no quiero que... No, me traía aquí un arsenal tremendo. Bueno, este disco que he enseñado antes, el Axis Bold as Love de Jimi Hendrix, Jimi Hendrix Experience, el segundo disco del trío, un disco espectacular. ¡Qué portada, tío! Mirad, la portada es una pasada, una obra de arte. Es una pasada. Nace de un error, he de confesároslo, porque tiene dos anécdotas muy buenas este disco, y es que la primera de ellas, Jimi Hendrix habían grabado ya la cara A del disco en Londres, fíjate, con Little Wing, que es una de las canciones más espectaculares de Hendrix, pues resulta que llevaba la maqueta de la cara A, la llevaba en el bolsillo, no sé dónde, en un taxi en Londres, y se la olvidó en el taxi. Y se perdió para siempre. Claro, yo creo que el taxista, que no sé si vivirá todavía, porque este disco es de los 60, del año 67, pues no sé si vivirá todavía. Está en el mercado negro. No ha aparecido, entonces tuvieron que regrabarlo otra vez. Ya sabéis lo obsesivo que era Hendrix en las grabaciones, que tenía fritos a los otros dos, porque era como, toma 127, ¿no? Es que no me gusta el swing que haces. De hecho, acabaron hasta las narices del pobre Hendrix, ¿no? Entonces tuvieron que regrabar la cara A, de la cual nunca salió satisfecho Hendrix. Y a mí me parece una obra maestra, las cosas como son. Y la segunda es que la portada es un error, porque él quería, digamos, representar sus raíces, él quería como representar como indios cherokee. Entonces, y le entendieron mal. Le entendieron mal y todo fueron presentaciones de hindúes. ¿No? Entonces, pues también vale. No le moló nada. Ahora sí es un portadón. O sea, eso lo ves. Joder, es que es un portadón, pero no tiene nada que ver con lo que no tiene nada que ver. Él quería sus indios cherokee por aquello de las raíces y tal, y al final pues le acabaron poniendo, pues en fin, todos. Lo que pasa es que era la moda, era también la moda del orientalismo. Claro, sí, mezclado con la psicodelia. Con Maharishi, ¿no? Que había estado con Maharishi y los Beatles, unas RAM retirados, entonces yo creo que los Hare Krishna. Le colaron ahí una portada para hacer... Entonces, en fin, un indio y tal, pues le metemos un hindú, ¿sabes? Tienen ahí la mezcla, ¿no? Pues bueno, no es mi favorito, me flipa, pero me gusta más el primero, quizás, o sea, este está en nivel de producción más pulido, más pulcro, pero quizá me mola más el primero, es más, bueno, Electric Ladyland también es una salvajada. Es que Jimi Hendrix para mí es el mejor guitarrista de todos los tiempos, o por lo menos el más influyente. Luego, bueno, tenemos este pedazo de disco, el London Calling de Clash. Icónica. Portada, sí. Una portada espectacular que emula a la del primer disco de Elvis Presley, que por cierto se cumplen 70 años del debut de Elvis Presley en la música, el primer disco. El ciclo del rock, 70 años, entendemos que puede estar terminando en ciclo crepuscular, tendrá que renacer, pero ¿qué ciclo artístico dura tanto? Piensa en algo, expresionismo, impresionismo, no sé, incluso ciclos medievales, vale, duran más porque el medievo tiene una longitud de onda mucho más baja como en la antigüedad, ¿no? Pero las corrientes artísticas llegan y se van. Claro. Entonces, yo creo que le toca pasar al ámbito subterráneo y algún día reemerger a lo mejor con fuerza. Sí, no sé. Y es que aparte, 70 años después, Elvis Presley sigue siendo ese icono pop, ¿no? Popular. Y al final, pues mira, en los 70, pues los Clash también emularon esta portada, que es fascinante, aparte de, podemos decir que es el mejor disco de los Clash, ¿no? Yo diría que sí. Que el Sandinista es eterno, o sea, es un disco triple. Ellos jugaban mucho al despiste con las discográficas porque querían vender estos discos dobles y triples a precios, digamos, populares. Ajá. Y por esa era gente comprometida, ¿no? Que podías estar más o menos de acuerdo, pero es verdad que querían que la gente que les compraba los discos, pues oye, pudieran permitirse pagar por un álbum doble o triple al precio de uno simple, ¿no? Y el London Calling, pues yo creo que lo consiguió. Me he traído este disco también, que sé que a Gonzalo le iba a hacer especial ilusión. Qué pasada, Painkiller de Judas Priest. ¿Cómo arranca ese disco? ¿Qué canción? Qué barbaridad. O sea, eso es, yo que soy valenciano, eso es como una mascleta. O sea, eso empieza, es una ametralladora
arrolladora con Scott Travis en la batería que lo no ficharon. te gusta esa canción, para ese disco. tío. Es un Es moña. que eres un moña, estoy completamente de acuerdo. Creo que este disco, Bob Halford, yo creo que salva el metal clásico de la extinción, porque en ese momento, si no llega a sacar este disco, el Painkiller, en los 90, en el año 90, hubieran muerto arrasados por las hordas grunge, ¿no? De las camisas de Frank. De la New Wave of British Heavy Metal en Birmingham, ¿no? Ahí junto con Black Sabbath, o sea, que un caldo de cultivo maravilloso. Y este disco, bueno, la portada, ¿no? Este, no sé cómo llamarlo, ángel plateado en una moto que viene a salvar al mundo de la... Salvar el mundo a costa de destruir previamente lo que hay. Coño, ese es el mensaje, ¿eh? Sí, es que tiene canciones, pues bueno, increíbles. Es un discazo, además. Me lo regaló un amigo, un gran amigo, mi amigo Fran. Y bueno, el Hotel California. El Hotel California. De los Eagles, que cumple 50 años en este 2026. Portada, además. Con ese solo de guitarra, icónica. que es de los mejores de la historia de la música. Sí, yo creo que de las canciones top del mundo del rock, yo creo que fue de las primeras que a mí me atravesó, ¿no? Ese solo de guitarra, que además también es eterno, ¿no? Que dura más de 2 minutos y de, joder, tío, es que esto es increíble, ¿no? New Kid in Town, o sea, las armonías también que tienen los Eagles, y fíjate que no está tampoco en mi top de artistas de grupos favoritos, pero les reconozco que a pesar de que son canciones que están machacadas por la radio, antes lo hablaba con Gonzalo, pues bueno, uno puede estar hasta las pelotas de Bohemian Rhapsody, que es mi caso, ¿no? Claro. Pero no por no admirar el tema ni admirar a Queen, sino porque es que cuando escuchas a la gente que te dice, Queen, qué gran banda, mi canción favorita es Bohemian Rhapsody, y dices, tío, ¿tú te has escuchado algo más? Exacto. Es que a mí eso me hierve la sangre, o sea, me vuelvo violento, ¿eh? Ahí sí que cojo la bandera violenta del rock and roll, porque es tío, escúchate más cosas, que Queen es mucho más que Bohemian Rhapsody. Es una obra maestra, por supuesto. Estamos... Sí, o sea, yo podría ser que es mi canción preferida del mundo. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Pero, evidentemente, o sea, no la escucho nunca. O sea, de hecho, si la pones, la quito. Pues pasa lo mismo con Stairway to Heaven, que sí, yo tuve de tono de llamada, me acuerdo de adolescente, el solo de Jimmy Page de Stairway to Heaven, que para mí, pues probablemente sea para mí el mejor solo de la historia, o el más emotivo, además lo limpio que suena al final, con el redoble de John Bonham, pues bueno, es espectacular, pero que es que también Led Zeppelin tiene, escúchate el primer exacto. Escúchate el Physical Graffiti, o sea, que también ha cumplido, bueno, hace poco, 51 años, salió en el 75, o sea que son discos icónicos como el Rumors de Fleetwood Mac. Aquí nos alejamos un poco de lo que es el rock como tal, aunque las raíces de Fleetwood Mac, porque por ahí pasó, eso era como, esto es increíble, como el INEM, o sea, ahí entraba la gente y salía, tuvo integrantes tuvo un montón de gente por ahí. Las raíces son blues, en el año 68 sacan su primer disco, pero nada tiene que ver con el Fleetwood Mac de los años 70, con el que arrasaron este disco Go Your Own Way, que además la intrahistoria de este disco es brutal, porque los McVie se habían divorciado, Mick Fleetwood, el batería, se descubrió que su mujer le estaba siendo infiel, luego Stevie Nicks con Lindsey Buckingham estaban ahí dentro del grupo, acabaron también a tortas, y encima escribían las canciones tirándose pollitas entre ellos, ¿no? Ahora tú me vas a grabar los coros, Stevie Nicks en Go Your Own Way, diciendo lo fresca que eres, ¿no? Más o menos, ¿no? Y dice, ¿y cómo es posible en ese clima de tensión, que eso también es muy, muy característico de estas bandas, cómo es posible que en este clima fueran capaces de sacar un disco así? Porque tú imagínate ya de la historia del rock, que te divorcias de tu mujer, Dios no lo quiera, pero tienes que estar en la banda con ella. Ya ves, chaval. O el batería está hecho una mierda porque su mujer le pone los cuernos y eres capaz de sacar este disco. Ya ves. A mí me parece algo increíble. A lo mejor debe ser así, ¿eh? A lo mejor debes vivir. Son profesionales, claro. Coño. Sí, pero yo creo que tienes que tener una vida de mierda. Quizá hace falta ese drama, ¿no? O esa tensión. Bueno, a ver, también te digo, a mí me toca ir a los cojones. Eso está claro. Una situación. Por eso no todo el mundo lo hace también, pero una situación así, sí. Quizás sí que se necesite un punto de yo qué sé, de sufrimiento. De dolor. De dolor ahí, claro. Incluso de tensión creativa, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me ha fascinado siempre las dualidades en los grupos, ¿no? Las más clásicas, Lennon-McCartney. Sí, claro. O sea, se necesitaban. McCartney no hubiera sido lo mismo sin Lennon, y Lennon no hubiera sido lo mismo. Bueno, de hecho, es que por separado no funciona. Sí, sin McCartney. Y eso que bueno, tienen trabajos muy respetables en solitario. Luego, Pink Floyd. Tienes a Roger Waters y David Gilmour. Waters es un completo gilipollas, aunque es un gran artista, pero yo soy del team Gilmour, no sé vosotros. Sí.
Pero Waters, aparte que me parece un hipócrita la manera también en la que tenía de gestionar la banda. Y, ¿no? de la mujer de Gilmour, que es la compositora. La compositora, sí. Y que sí, The Wall es una obra maestra, pero al final Comfortably Numb, ese solo de guitarra de David Gilmour, no, o sea, no hubiera tenido ese impacto si no llega a ser por la guitarra de Gilmour. Y luego el tercer binomio creativo, que a mí me parece fascinante y que pocas veces se reivindica, y me gusta destacarlo, es el de Supertramp. Mira, este me parece el mejor grupo del mundo, tío. Toma ya. Yo estoy... Sí, o sea, eres mega fan de Supertramp. Soy mega fan de Supertramp. Viva, no es mi caso, no es mi caso. Viva Supertramp, o sea, qué pedazo... Lo tengo que trabajar más, yo el rock progresivo no lo he trabajado casi nunca. No sé si el mejor grupo del mundo, a lo mejor me he venido muy arriba. Son musicazos. Sí. Lo dice, esto es una leyenda. Lo dice en el anterior programa que hicimos especial, Supertramp entra dentro de ese selecto grupo de artistas... De hecho, quería que hicieras esto para que llegaras a a este, ¿no? Al Crime of the Century. Claro, es al selecto grupo de personas o de artistas que pueden permitirse, o sea, ser inclasificables. Porque dices, lo meterías en el progresivo, ¿no? Evidentemente está con toda esa ebullición a principios básicos, de los 70, pero tenían ese punto de genialidad que podían tener bandas como Queen, por ejemplo, ¿no? De poder... bucear en diferentes estilos, y aquí el binomio Roger Hodgson y Rick Davies, que el pobre falleció el año pasado, encajó muy bien. De hecho, ellos no tenían relación dentro del grupo. De hecho, cada uno componía por su cuenta su parte, y luego cuando se juntaban unían esas dos partes y pedazo de músicos. ¿Cómo es posible pedazo de músicos, que imagínate que me llevo mal contigo, tú compones por tu cuenta, yo por la mía, y de repente coges un tema como School, que es salvaje, o sea, esa canción es increíble, aparte que no tiene ningún sentido. Dices, la parte más icónica de esa canción, que es ese solo magistral de piano, que a mí pues me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho. ¿Cómo es posible que tú luego juntaras esas dos partes que nada tenían que ver, porque Rick Davies era la parte más bluesera y la de Hodgson era más el pop melódico y demás? ¿Cómo es posible que juntaras eso y salieran canciones mágicas, ¿no? Y es que, bueno, School, Bloody Well Right, Hiding Yourself, Dreamer, Rudy, una canción de 7 minutazos que otra vez, ¿no? Vuelven a juntarse al final los dos artistas y acaban pues haciendo canciones increíbles, ¿no? Un disco además que sacude, no es alegre, no es un disco alegre, porque además es una crítica un poco al sistema educativo de la época. Nos quejamos de la actualidad, ¿no? En los 70 ya se quejaban de cómo estaban educando a los niños, ¿no? Y un poco el simbolismo del Crime of the Century es ese, precisamente, ¿no? Como el mundo te educa y luego pasa de ti, olímpicamente, ¿no? Y acaba con la canción homónima. Toto, ¿conocéis Toto? Sí, claro. Otra super banda de ahora. Sí. Igual. O sea, Toto es el mejor grupo del mundo. No era Supertramp, no estábamos. Me vale también. Sí. Y cada disco que cojas voy a decir que es el mejor disco del mundo. De este estoy especialmente enamorado, porque además los dos primeros tenía un mecenas holandés, si no me equivoco, multimillonario, que no tuvieron ningún éxito esos dos primeros discos. Me iba a traer el segundo disco, pero fue censurada y es un poco explícita, entonces quizá el algoritmo de YouTube pues nos iba a canear un poco, pero fue un todo o nada. Les dejó el mecenas y la discográfica les dijo: o sacáis un disco decente o os vais a tomar por saco. Y sacaron este. Chaval. O sea, con el Once Upon a Time in the West como inspiración, ¿no? Con esa armónica. Bueno, increíble. Gonzalo, tienes que darle caña a Supertramp. Estoy pendientes. Y por último, a ver qué me falta por aquí. Bueno, un grupo que no le gusta nada a Gonzalo, que yo pensaba que podía acertar, que es Héroes del Silencio. Y de coña. Héroes del Silencio. Aquí tenemos el espíritu del vino, año 1993. El logo de Héroes del Silencio me parece espectacular. No sé quién coño lo diseñó, pero vamos. Aquí los tenemos. Bumburi, Valdivia, Pedro Andeu. Es que Héroes del Silencio, ¿te gustan o no? A mí me pegó muy fuerte, sí, yo lo debo reconocer, y estaba en mi etapa que super grunge y super con el Britpop. O sea, tú imagínate cambiar la estética y el rollo de los Gallagher con Héroes del Silencio, ¿no? O sea, Pero ¿por qué? O sea, intenta analizar por qué te gustan Héroes del Silencio. ¿Es por la banda? ¿Es por Bumburi? Pues, a ver, yo de reconocer... No sé, hombre, son muy originales. Siendo adolescente, a mí esas letras tan rebuscadas y tan incomprensibles, pues para alguien que se crió en la época del Messenger, poner
poner una frase de Héroes del Silencio, o sea, pues encajaba muy bien para hacerte lo interesante las cosas como son. Yo diré que son letras pretenciosas e infumables. Nunca me gustó. Cuando sacaron el primer disco... ¿Son para dedicatorias de carpeta? El mar no cesa. Bueno, podía encajar, pero vamos a ver, los Guns N' Roses también fueron portada de la Super Pop aquí en España. No es ese problema, no es ese problema que sean unos petardos y el Boom Boom petardo, no es eso. O sea, el primer disco ese que tenía una canción que decía cuando diviso un pasadizo a lo lejos creo enloquecer. ¿Se acordáis de aquello? Sí. Cuando diviso un pasadizo a lo lejos. Pues yo lo escuchaba y decía, esto es una gilipollez. No dice más que gilipolleces, no se las cree ni él. Es un pretencioso y encima va de guapo a tomar por culo. Entonces yo siempre he sido muy hater y a la mínima que te pillo blandeando te pongo la cruz. Y para mí Héroes del Silencio siempre fue un grupo moñas. Dicho esto, visto en perspectiva, joder, pues bienvenido sea el éxito de Héroes del Silencio y la juventud. A pesar de que esas letras yo creo que solo decía tonterías. La del duende, ese maldito duende. ¿Cómo era la canción esa? He oído que la noche es toda magia. Dios También fue un estado de mi... Es que mi adolescencia fue maravillosa. O sea, imaginaos en aquella época, pues bueno, que estaba más de moda pues el tema de Operación Triunfo. Entre dos tierras. Demás, ¿no? Entre dos tierras. Pero... Me parecía todo una petarde. Una petarde, digo, qué pretenciosos y qué yo qué sé. Entonces, no digo que no merezcan su lugar. Estoy hablando ya desde mi ecuación personal. Versionada por Rafael, esa canción. Yo creo que han en fin. Pero son ajenos a mí. O sea, creo que es imposible de que yo en el coche o en mi casa o entrenando me ponga Héroes del Silencio. Imposible. Pero son cosas mías. Visto en perspectiva, bueno, entiendo que tienen su lugar en el rock en España, no. Pero conmigo que no cuente. Veo el pasadizo a lo lejos, no sé qué. Tírame. De hecho, he encontrado la frase que me llegué a poner en el estado del Messenger. A ver, ¿y cuál era? Dila, por favor, que vale tratar un poco. Que bueno, por esa época, pues efervescencia de la adolescencia, ¿no? Se van a ir los seguidores. En la sirena varada. Varada. En un momento determinado, Bunbury canta echar el ancla a babor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Pues ya está. Son como el que se queda flipado, yo qué sé, y se pretende ser poeta, esos adolescentes que pretenden ser poetas, porque me parece bien, mejor pretender ser poeta que pretender ser un petardo, ¿vale? Pero de verdad que yo en esa música una varada, ¿eh? Yo no Oye, me funcionó, me funcionaba. Porque sí. La gente, o sea, las chicas me preguntaban, ¿qué tal? Qué bien. ¿Eso es tuyo? Esto tal, dice, seguro que le funciona también a Bunbury. Verás, tal, pues, encajaba, ¿no? Bueno, sí. También bebían, o sea, se reían también mucho de Bunbury, ¿no? Por imitar demasiado a Jim Morrison, sí. ¿no? Y era pretencioso. Pero en la estética. Vanidoso, demás, no sé, le faltaba autenticidad. A mi entender, les faltaba autenticidad. Pero es una cuestión personal mía, puedo estar equivocado. Él decía que quería imitar en realidad a David Bowie. A David Bowie, sí. A ver, que en le salió por la culata. Las influencias las tenía ahí, o sea, él adoraba a Bowie, adoraba, o sea, y que al final, pues bueno, volviendo al tema de las raíces, ¿no? O sea, que en Héroes estaba ahí, ¿no? Pero bueno, estaban los puristas como Gonzalo en esa época que decían, bueno, estos chavales con pelo largo, ¿no? Que se han puesto aquí. Mira qué cara. La verdad es que no, les desprecié profundamente durante mi juventud y me los tomé a coña. Pero bueno, que puedo estar equivocado, son cosas mías. Yo tengo ahí... Creo que el rock invita a cierta radicalidad, beligerancia e intransigencia. O sea, creo que el rockero tiene que tener un punto de radicalidad, beligerancia e intransigencia. Y Héroes del Silencio... Never in my life. Y a pesar de que fue un fenómeno curioso, porque en Alemania lo petaron. Sí, de hecho, claro, viendo las letras ahora estoy viendo que las traducían también al inglés. O sea, que imagínate traducir Héroes del Silencio al inglés. O sea, que tiene... Coño, y de hecho, ¿cómo se llaman estos los alemanes? Los Rammstein tienen una versión de Héroes del Silencio. Sí. En español. Imagínate al presentador en aquel momento diciendo entre dos tierras. O sea, que es así. Además es que en el vídeo... Pero la cantan bien después. O sea, escucha la peña dándolo todo. La peña están cantando bien la letra. Y qué cabrones, tío. Se la han estudiado. Sí. O sea, no hacen guachi guachi en español. Se lo han currado. Cabrones. Pues yo, pese al odio visceral de Gonzalo hacia Héroes, yo he de decir que sí que me marcaron mucho. Creo que como tampoco estamos para echar cohetes hoy en día... No, por eso digo que visto en perspectiva ha envejecido dentro de lo que cabe bien, ¿no? O sea, es recordado, Héroes al final Coño, y el último disco creo que es el Avalancha, sí, Avalancha. Tío, tiene una producción de calazo. 30 años, que se fueron a Estados Unidos, tío,
a grabarlo con música. Y retirarte, bueno, Bunbury también quería explorar nuevos sonidos y tal, se le quedaba pequeña la banda y decidió marcharse en el momento álgido, que yo creo que es lo que tienen que hacer las bandas. Es muy jodido cuando estás en la cresta de la ola decir, no, pues ahora me voy. Claro. Que son muy pocos grupos lo han hecho. El otro día me acordaba de Paul Weller con The Jam, que dejó a The Jam en lo más alto. Como debe ser. 4 o 5 discos. Como debe ser. Muy buenos. Y hasta luego. Luego se metió en The Style Council, quería explorar otras cosas, después regresó ella en solitario y demás, pero dices, el recuerdo que tiene la gente de Jam, pues es un recuerdo muy, muy bueno, porque ¿quién quiere ver a un grupo arrastrándose? Antes mencionabas los Stones, ¿no? Sí. Desde el respeto más absoluto, ¿no? Pero dices, ¿hasta qué punto merece la pena, ¿no? Depende del artista, depende sí, hay de la otros banda, que se mantienen mejor. ¿Ves a CDC, por ejemplo? Brian Johnson sigue a un buen nivel. Ya, pero ACDC es una banda que puede mantenerse, su personaje, por decirlo así, puede mantenerse. No sé. Bueno, pasa un poco como los Rolling Stones, en realidad. O sea, sacan un disco nuevo y a nadie le importa. Pues, sí. O sea, yo quiero escuchar lo que... Claro, Problem Child y Hell Bells. Sí, eso es. Efectivamente. Y nada, pues básicamente este es... Qué guay, bueno, tenemos estos dos que ya lo hemos mencionado mucho y el Mother's Milk, que yo que ya lo dije además en el anterior programa, me gusta reivindicar a estos Red Hot que eran salvajes, que vivían al límite. Ese es mi disco favorito de Red Hot Chili Peppers, de hecho. Además tiene... Es el que más me mola. Y me encaja porque además tiene un estilo muy jarroquero, ¿no? Sí. Y Frusciante. Todavía no había explotado como el guitarrista que fue después en el Blood Sugar Sex Magic y se inspiraba mucho en Hillel Slovak, que este disco está de más. Y la versión que tienen de Stevie Wonder de la canción Higher Ground, esa versión es espectacular. Cómo empieza el bajo de Flea. O sea, bueno, es una musicaza, hostia. Sí, yo los adoro. O sea, y mira que el mejor grupo del mundo. Que ¿Cuántos grupos mejores del mundo hay? He dicho que todos. O sea, y es verdad que también me gustan en la etapa más comercial, pero ya era otro público, era pues en fin, otro. En aquella época, estilo, cuando sacan el Mother's Milk, son una banda grande del underground, pero que no ha pegado en el mainstream. Con el siguiente disco, Blood Sugar Sex Magic, viniendo del underground, pegan en el mainstream. Y luego ya tiene un resto de carrera con sus claroscuros. Que a mí creo que no hay un disco que no tenga alguna canción que me guste de Red Hot Chili Peppers. Pero en ese momento, donde después de 3 discos muy underground sacan y parece que asoman la cabeza en MTV, que parece que pueden pegar el pelotazo pero no lo terminan de dar, les sale un disco magnífico y a mí la verdad es que me encanta. Que tú imagínate que en este disco incorporaron no solo a John Frusciante, sino a Chad Smith. Ajá, es verdad. Mi batería favorito por estilo. O sea, yo adoro a Chad Smith por encima de todas las cosas, al punto de que lo confesé también en otro programa y me pongo la gorra para tocar como él. A mí se me ha pegado mucho el estilo de Chad Smith. Ya me gustaría tocar como él, pero tú imagínate que se incorporan estos dos tipos a los Red Hot junto a Anthony Kiedis y a... Tenía que salir algo grande, ¿no? Y salió. Estuvo el One Hot Minute también en el año 95, que estaba Dave Navarro, el de los James Addictions. Salió un poco regular. Salió regular porque, claro, o sea, era una inestabilidad en la que estaban instalados los Red Hot, pero era auténtico, otra vez, ¿no? Con el tema de la autenticidad. Y luego, pues bueno, es verdad, porque Frusciante, el Californication, By the Way, que sí, ya llega otro tipo de público, que pues esos, los que solo se conocen esas 3-4 canciones de esa época, y es como, tío, que hay mucho más. Alanis Morissette, el primer disco, lo tocan estos, ¿no? No sé si el disco, bueno, la canción sí, el primer single de... Yo sabía que estaba Taylor Hawkins, llegó a tocar con ella. Pero está grabada, el primer disco, la de... Joder, ahora no me acuerdo de la canción. ¿Cuál es la primera de Alanis Morissette? Ay, no tengo ni idea, no lo conté. Ahora me pillas. Pues están tocados por los Red Hot. Por lo menos el bajista y el Chad Smith. Y Chad Smith tocaban... Estaban en el... No lo sé. Pero además lo escuchas y escuchas el bajo y dices, sí, es él. Es él, ¿no? La forma de decir que tiene que tocar. Yo no toco el bajo, pero puedo entender que uno escucha a Flea. De hecho, cuando lo descubrí, dije, joder, es un instrumento divertido. Hombre, tío. Hizo que el bajo, claro, ¿no? Que siempre injustamente maltratado, ¿no? Porque el bajo sí eso no se oye. Un grupo, claro, eso no se oye, ¿no? Joder, tío, es el eje, ¿no? Junto con la batería, ¿no? Sin el bajo, el rock and roll sería una... se pierde. Eso es. Una mierda. Solo los Doors pueden sobrevivir sin un bajista, ¿no? Teniendo un teclista como Ray Manzarek, claro, ¿no? Que era capaz de tocar la melodía y luego la línea de bajo con la mano izquierda. Después, claro, eso solo está al alcance de los dioses. Exacto. Sí. Así que, pues nada, este ha sido mi repaso de discos. Me ha parecido brutal, chicos. Llevamos 1 hora y media. Bien, ¿estamos a gusto? Yo por mí, listo. Si queréis, yo quería comentar mínimamente, a lo mejor antes de irnos. Sí, yo haré un apunte también, que lo tenía en la cabeza. El Popular 1, quédate con ello para que no se te olvide. Yo lo recomiendo a cualquiera que quiera estar conectado con la cultura rock, que no deje de leerlo. Incluso que se vaya al rastro y se compre números atrasados.
que se compren los libros que está publicando. El Popular 1 publica libros. No me jodas Satanás, se llaman. No me jodas Satanás. Joder. Son una maravilla. Esos libros son una labor de arqueología, de cultura honor pop, de cultura gente, rock, de cine, de literatura. Es una revista que es capaz de tan pronto hacerte un reportaje sobre black metal o sobre Dungeon Sith que hacerte un reportaje sobre rock sureño, un homenaje a Ace Frehley, el Spaceman de los Kiss, a David Lynch y el papel del David Lynch en la cultura de nuestro tiempo y en la cultura rock. Entonces, un saludo desde aquí a César Martín, un saludo desde aquí, que es el jefe, ¿no? del Popular 1. Qué grande. Y yo siempre digo que mes a mes es imposible que si lees el Popular 1 no tengas todos los meses a través del Popular 1 excusas para seguir escuchando música, reencontrarte con bandas que habías olvidado, discos que salen ahora y que merece la pena investigar. Y es que yo creo que la cultura rock necesita también de esos escenarios, de publicaciones, de fanzines, de revistas. Sí, hace falta un espacio donde te encuentras y donde dices, joder, como este, por ejemplo. Eso es. O como Telestereo, que lo va a petar. Exacto. No va a petar. Lo está petando. Lo que querías decir. Sí. Que no he dicho la expresión al principio del programa de cuando se jodió el Perú. Ajá. Y después de darle muchas vueltas, además se lo comenté a Héctor y me dijo, oye, pues me encaja esto. Además, yo creo que a Gonzalo también le va a molar porque tiene que ver con el nu metal, con el chandal metal, que bautizó él. Creo que hay un momento que escenifica bien cuando se jodió absolutamente todo, que fue el Festival de Woodstock en el año 1999, la tercera edición. La original es la del 69, luego se hizo una reedición en el 94, que también fue un puto desastre. Sí. Tocaron Green Day y los Red Hot Chili Peppers. Bueno, llovió a mares y aquello fue todo embarrado y fue un fracaso. Y se les ocurrió la genial idea de hacer una tercera edición emulando el espíritu de paz y amor del año 69. Y salió una patochada. Y salió una patochada. El cartel, es verdad que si uno lo revisa, estaba Metallica, estaba Megadeth, estaba James Brown. Coño. Pero también estaba Korn, también estaba Limp Bizkit, Rage Against the Machine y los Red Hot Chili Peppers. Yo creo que además en esa última etapa del milenio la gente estaba en otra movida. O sea, yo creo que estaba también hasta las pelotas de todo. Influían mucho las películas tipo El Club de la Lucha y demás. Yo creo que había cambiado mucho la mentalidad. Había un odio ya visceral hacia la MTV. Yo creo que tienes razón. A finales de los 90, primeros de los 2000, se sembró, no sabemos exactamente en qué, cómo, de qué manera, se sembró el fin del ciclo. Sí. De hecho, fijaos que cuando termina la primera década, el 2010, cuando se cumple una década, el Popular 1 saca un especial, la última década tal. Y ellos mismos se dan cuenta de que había sido una década ya escasa, de momentos rutilantes para el rock. Y desde entonces, bueno, ya han pasado 26 años. Entonces yo creo que el siglo XXI, desde el principio, fue el que la cultura rock empezó a entrar ya bajo tierra, a las cavernas, y empezó a surgir otra cosa. De hecho, empezaba a surgir, bueno, pues todas las basuras que hemos visto, que Bad Bunny, el trap, el no sé qué, esa mierda. Y ese es el escenario en el que estamos, que hemos hablado durante el programa. Entonces, bueno, por ahora la torre inexpugnable, invulnerable de la verdad del rock sigue ahí, pero el ciclo ha cambiado. Se cumplen 70 años del primer disco de Elvis Presley, sí. Y hay que esperar acontecimientos, dejar que la historia avance, que se despliegue los tiempos que vamos a entrar ahora. Hemos entrado en una nueva etapa histórica, la Haya supone un cambio de fase, pero saber que estas verdades que hemos traído a colación vienen con nosotros siempre y pueden ser redescubiertas siempre. Puede haber una generación futura que lo redescubre, lo actualice, lo genere con un lenguaje adaptado a su tiempo. Pero creo que la verdad del rock es perenne. Pese a que todo acabará en llamas, porque fue lo que ocurrió en Woodstock 99. De hecho, los que iban a cerrar ya... Además es que ahí ves como la industria arrasó por completo. De hecho, ya maltrataba a los propios fans, ¿no? Ya, pues el tema del merchandising, cómo les crujían también, pues ya la botella de agua te costaba $5. Estabas ahí en una situación, además era en un aeródromo antiguo. Ese es el anti-rock. Era ya el anti-rock, ¿no? Es el anti-rock, pese a que estabas llevando a bandas que habían sido claros exponentes, ¿no? Y el cuarto día les tocaba cerrar a los Red Hot Chili Peppers, claro, cuando ya la gente estaba que quería acabar con todo. Me quiero ir ahí. Al promotor, que fue el original del año 69, no se le ocurrió otra cosa para simbolizar esa paz que repartir velitas entre los espectadores. ¿Cuál fue la última canción que tocaron los Red Hot Chili Peppers en ese concierto? La versión de Fire de Jimi Hendrix. ¿Y qué empezó a hacer la gente?
quemar. Claro. Empezó a pasarse las velitas y empezó a quemar absolutamente todo, las torres de sonido, entonces claro. ya, pues efecto llamada, ¿no? Bueno, Uno empezó a subir, entonces... Eso es creo, rock and roll. Voy a asumir que ese holocausto fue una buena señal de que el rock terminaba su ciclo. Quiero interpretarlo como algo positivo, no como algo negativo. Era una reacción a todo lo que, pues eso, o sea, de hecho estaba la MTV haciendo programación especial y demás y la gente no quería a Sheryl Crow, que la llevaron a tocar, o sea, ellos estaban en otro rollo, ¿no? Y Offspring, que también tocó, pues puso a los Backstreet Boys de cartón y empezaron a reventar en las cabezas. O sea, fue una cosa... Hay un documental en Netflix que os lo recomiendo, que lo veáis, del Festival de Woodstock. A lo mejor tienes razón y que, visto así, simbólicamente, ese desastre del anti-rock que sale ardiendo con bandas que no son anti-rock, pero ya están metidas en una vorágine que les lleva a esa situación, bueno, pues vemos el holocausto que anunciaba el fin de ciclo. Sí, eso es. Y el regreso a las cavernas. Bueno, pues... Quiero tener un momento de spam, por favor. Habla de tu libro ahora mismo, El aullido del lobo. El aullido del lobo, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Ya me conocéis. Es una especie de aproximación crítica a los tiempos que corren a partir de las verdades verticales y perennes de la cosmovisión tradicional. Ole, coño. No solo para criticar los tiempos que corren, sino también para forjar la personalidad y el carácter a la contra de ese nihilismo posmoderno que nos asola. Muy bien. Maldita sea. Muy bien. Muy bien. Qué arenga, ¿eh? ¿Es para todos? ¿Es para todos? Bueno, no. El libro empieza diciendo: si no tienes inquietudes espirituales, si no estás buscando forjar la espada, si no sospechas, aunque sea vagamente, de que los tiempos que corren son basura, este libro no es para ti. Ole, coño. Pero si tienes en tu alma algo así que dice Born to Kill, Seek and Destroy, sí. Sí, señor. Es que es muy rock and roll, tío. Es muy rock. Ese no, libro. Gonzalo es mi rey CEO de... Es verdad, o sea, tío. yo Más que está escrito como un vikingo, tío. O sea, Claro. te lo estás leyendo y te la pone gorda. Tú imagínate. Estás bien diciendo, ¡buah! Tío, es que te sientes... Tal cual, sí, sí. O sea, tú tienes que leer ese libro como si fuera la arenga del rey Theoden antes de entrar en la batalla en los campos del Pelennor. O sea, tú tienes que partir de esa base y el rock and roll te lo tienes que tomar igual. Exacto. Porque si no, serás un moñes y un fracaso. Exacto. En la vida. Sí, sí. Y momento para spam. Momento spam, sí. Rubersonic. Rubersonic, mi canal de YouTube, nuevo canal de YouTube, y además que he puesto en marcha pues el canal, o sea, el programa que va a centrar ese canal de música, que es Hotel Estéreo, donde vamos a repasar pues las grandes historias de la música con discos y demás. Los que me conocéis pues me veis habitualmente en el programa En Libertad con Jano García, pero mi gran pasión, lo que más me emociona, no son las sesiones de control, sino la música. Me mola el rock and roll por encima de todo y las grandes historias, como digo. Así que Hotel Estéreo todos los domingos, en principio lo emitiré los domingos, ya veremos en qué queda la cosa. Si voy a sobrevivir, igual me arrasa también la maquinaria del rock and roll, pero bueno, que sepáis que tenéis un hueco ahí y podéis suscribiros a mi canal y trataré de no defraudaros. Habrá entrevistas también, el que se preste, cualquier artista que quiera venir, pues es más que bienvenido. Hotel Estéreo, Rubersonic. Joder, coño, tío. Pues, tío, creo que, joder, hemos hecho un rato estupendo, ¿no? 1 hora y media. Sí, 1 horita y media estupenda. Hablando ¿no? de rock duro, heavy metal, rock and roll y demás. Maravilloso. ¿Qué ¿Has más, visto qué algo? más se le puede pedir? Prueba. Sí, súper a gusto. ¿de Sí, verdad? sí. ¿Todo guay o qué? Totalmente, sin problemas. Es un enorme placer venir siempre a este programa y animamos a Marina también a que Sí, que se apunte algún se día. apunte al tema. Sí, sí. Sí. Joder, tío, yo creo que yo me lo he pasado que te cagas, tío. Así que Bueno, pues perfecto. ¿tendremos que tener un tercer capítulo de esto o qué? Hombre, Yo creo que hay que preparar un tercero. ¿Sí? Hemos hablado de tantas cosas entre sí, el primero y el muchísimo, segundo. sí, sí. Que una vez visto lo que hemos hecho, decir, bueno, ¿y el tercero qué traemos a colación? Hay que- ¿Cómo indagamos en sí, algún Hay que tema? preparar un poco, ¿no? Eso Quizá, es, ¿no? Algo eso más específico. Que no sea tan tertulia, sino que vengamos con Mm. un tema mejor concreto. Bien, me parece bien. Sí, sí. ¿Os gusta? ¿Os gusta la idea? ¿Lo hacemos? Hombre, vamos, Cuenta con mi espada. cuenta. Vale, coño. Sí, sí, yo estaré ahí a tope también. Qué grande, tío. Pues nada, chicos, ¿algo más? ¿Queréis decir algo más? ¿Estáis todo bien? Nada, ¿Todo guays? bueno, que escuche la gente a Youngblood. Si quiere ver referentes dentro del rock and roll, aunque sea mainstream, ahí tienen a un tío bendecido, lo voy a recordar, por Ozzy Osbourne. Ole, coño. Bueno, pues yo diría que escuchen lo que va a ser el nuevo disco de Social Distortion. Ya salió la primera canción, Mike Inez, Ujú. Incombustible, que titán. Y efectivamente se llama Born to Kill. Ole. Sí, señor. Gracias, chicos, a todos por estar aquí en el refugio. Os prometo que el próximo episodio estará aquí Marina, que sé que os gusta más que yo. Pero, coño, nos reímos igual, ¿eh? No es muy complicado, ¿eh? No, maldita sea. Y nada, chicos, que gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo refugio. Gracias, besitos, abrazos. Everyone. Hail and Kill. Viva el rock and roll, sí, señor. Rock and roll, baby.